Suscríbete a la Panterita. La clave está en que nos hemos propuesto alcanzar antes de fin de este año los términos de un nuevo anexo C. En el anexo C, que se refiere a la política comercial y tarifaria de la entidad binacional, van a estar trazados los lineamientos de la tarifa. Quiero dar la palabra al señor Ministro de Industria y Comercio. Buenos días a todos. Hay que considerar que esta tarifa que se fija por los próximos 3 años, ¿por qué 3 años? ¿Por qué no 5 años o 1 año? Como decía el canciller, inicialmente para evitar ya negociaciones con la contraparte, con nuestros socios, que son desgastantes, típicas de negociaciones de esta índole. Entonces ya definimos una tarifa para los próximos 3 años, pero ¿qué es lo que va a ocurrir dentro de esos 3 años? Que además de las inversiones en salud, como dijo la doctora Lea, en hospitales, en educación de nuestros chicos, en seguridad, también gran parte de esos recursos se van a utilizar para el fortalecimiento de nuestra capacidad de distribución y transmisión, nuestra capacidad eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando entremos a negociar el anexo C, que va a regir la tarifa para el periodo posterior a esos 3 años, la idea es consumirla localmente, porque produciendo, industrializando esa energía, no estamos hablando de la tarifa, cualquiera sea la que se fije dentro de los parámetros del anexo C dentro de 3 años. Se multiplica esa tarifa al darle el valor agregado por 5 o por 6, al no exportar más esa energía y a transformarla en productos terminados, que es la idea de industrializar al Paraguay. Pero para industrializar al Paraguay primero tenemos que ponerle a la ANDE en condiciones de atender cada rincón del país. Industrias en el Chaco, de eso estamos hablando. Industrias que tienen que ver con nuestro corredor bioceánico que vamos a estar inaugurando próximamente, con nuestra hidrovía. Entonces, a esa obedeció, esa fue la estrategia siempre dentro de este plan de negociación de esta tarifa. Va a haber un periodo corto en donde vamos a seguir siendo un país exportador y hemos conseguido recursos nunca antes vistos para la República del Paraguay, y hemos conseguido también plantar la bandera del Paraguay en el Brasil, porque vamos a estar exportando durante ese corto periodo al mercado libre brasilero. Entonces esta estrategia siempre tuvo un plan de corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Sí. Permítanme, por favor, dar la palabra al ingeniero Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad. Ingeniero. Muchísimas gracias. Complementando lo que estaba mencionando el ministro de Industria y Comercio, es dentro de esa política del fortalecimiento del sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica, es muy importante y dar el valor adecuado al mantenimiento en vigencia del acuerdo operativo del año 2007. Eso es fundamental para el sistema eléctrico paraguayo, que ya había vencido el 31 de diciembre del año pasado. Eso se mantiene por este periodo, algo que realmente va a posibilitar un ahorro importante en la compra de energía y potencia para poder reinvertir esa ventaja al sistema eléctrico paraguayo. Por otro lado, también es muy importante la pregunta inicial de qué va a pasar a partir del año 2027, cuando se defina una nueva tarifa, resultado de la revisión del anexo C de la Itaipú Binacional. Tenemos que recordar que hasta el momento nos conviene como Paraguay una tarifa más alta, porque el porcentaje de la utilización del Paraguay todavía es muy inferior al Brasil. Entonces, mayoritariamente el ingreso proviene del Brasil. Pero para el año 2027, con un crecimiento de aproximadamente 12% al año, ya estaríamos muy cerca de la utilización de la potencia que nos corresponde la Itaipú Binacional. Por eso es importante tener una tarifa acorde a lo que establece el anexo C de la Itaipú Binacional. Presidente, aprovechando que está, presidente, si nos puede recordar un poco de cuánto es el déficit de inversión en la ANDE anualmente. Bueno, el plan maestro de la ANDE
está en proceso de actualización en este momento. Tenemos que recordar que hace cuestión de 15 días atrás se había lanzado el nuevo, digamos, la nueva política energética con un horizonte hasta el año 2050, y ahora nosotros estamos trabajando en un nuevo plan maestro que en breve vamos a lanzar, es decir, la Presidencia de la República va a lanzar el nuevo plan maestro a los efectos de actualizar esos números y en base a eso trabajar en la inversión que fuera necesario en el sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica. Muchas gracias, ingeniero. Doy la palabra al director general de la entidad binacional de Itaipú, el ingeniero Justo Zacarías. Por favor, Lucho. Gracias, ministro. Para la Itaipú es un día de fiesta y es por sobre todo para nosotros del directorio paraguayo es un día de orgullo. Un día de orgullo por la conducción de esta negociación de nuestro señor presidente de la República, don Santiago Peña. El ministro ha expuesto la cronología, pero tal vez le faltó decir la fuerza y la convicción con que el presidente de la República condujo estas negociaciones, poniendo a cada uno de los actores en su lugar para que hoy tengamos un resultado beneficioso para el Paraguay y para nuestro compañero de ruta también, la República Federativa del Brasil. Nosotros estamos listos para trabajar conforme las instrucciones del señor presidente, así como lo dijo la doctora Lea, ministra jefa de gabinete, para poder, en las líneas que ya se determinó y que ya tuvieron conocimiento, seguridad, educación, infraestructura vial, transporte público, poder trabajar para que esos aspectos sean mejorados en Paraguay y hacerlo con toda la transparencia que se merece el pueblo paraguayo. Buenos días. Tengo varias preguntas, voy a tratar de sintetizar. Primero, lo del documento, ministra Lea. El documento propiamente, usted habló de un resumen. Permítame insistirle que sea el documento, si podemos tener acceso. El otro, ¿cuánto realmente se va a invertir en el sistema de energía eléctrica, de distribución eléctrica? Esa es una pregunta que quedó pendiente. Y lo relacionado con gastos sociales. Vamos a tener mayores ingresos, pero los gastos sociales, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a ingresar al presupuesto general de la Nación o cómo va a ser el manejo? Bueno, muchas gracias. Como dije ya anteriormente al respecto de los números precisos, eso se va a ir definiendo sobre el camino. Acabamos de cerrar este proceso de negociación. Entonces todavía, por supuesto, tenemos una etapa de cerrar y ajustar todos esos números. Pero, por supuesto, como ya explicó el presidente de la ANDE, existe un plan de inversión que está marcado, que marca la hoja de ruta. Haremos todos los esfuerzos que sean posibles para apuntalar ese esfuerzo de la ANDE, que es un esfuerzo realmente para todos los paraguayos, como ya explicó el ministro también de Industria. Ahora, con relación a los fondos nosotros, como ya expliqué anteriormente, estamos hoy definiendo los mecanismos para asegurar la transparencia y la eficiencia en el uso de esos recursos. Es el interés del presidente que esto sea realizado de cara a la ciudadanía, que la ciudadanía conozca exactamente en qué estamos invirtiendo esos recursos. Y como dije también, esto es un logro histórico. Y también el manejo transparente de esos recursos tiene que marcar un hito y ser también histórico, y queremos asegurar de que la ciudadanía esté tranquila, de que nos estamos asegurando de que esos recursos van a ser administrados de manera transparente, con rendición de cuentas, y que la ciudadanía pueda seguir incluso la ejecución de los proyectos. Apenas tengamos, acá le dejo al canciller. Sí, el documento está en este momento a la firma de lo que hemos acordado, la firma del ministro de Relaciones Exteriores del Brasil. Él está fuera del Brasil, no pudo suscribirlo, de lo que hemos acordado el día lunes pasado, y en ese contexto, apenas él lo suscriba, vamos a estar en condiciones de distribuirlo. No pudimos distribuirlo porque sin la firma de él, no siendo alta parte, no podíamos distribuirlo, y por ese motivo hemos esperado a formalizar lo que contiene el documento en las actas de la entidad binacional que formaliza ese acuerdo, de manera que allí vamos a estar distribuyendo el documento con las firmas respectivas la semana próxima.
Sí, buenos días. Solamente para ser más enfáticos, básicamente todo lo que nosotros vamos aprobando a través del directorio y todos los procesos internos, el CUSE, el directorio y finalmente el Consejo, reflejan el acuerdo que se alcanzó en ese documento firmado. Entonces, realmente lo que más peso tiene es efectivamente lo que pasa formalmente por el proceso de la Itaipú. Habiendo dicho esto, apenas tengamos esa firma que falta, vamos a compartir con enorme gusto realmente el documento. Ya que se habla de la energía y de estos números, estoy seguro que los usuarios de la ANDE no pueden evitar preguntarse si es que esto afecta a sus bolsillos positivamente, ¿por qué no?, con respecto a lo que ellos abonan mensualmente. ¿Esto se puede hablar de eso, de un beneficio para los usuarios directamente? Definitivamente, el gran beneficiado es la ciudadanía paraguaya, pero por sobre todas las cosas, los clientes de la ANDE. Primeramente, en ningún momento va a existir un aumento tarifario debido a este aumento de la tarifa de la Itaipú Binacional. Ese monto adicional, que es de aproximadamente $73 millones en compra de potencia de la Itaipú Binacional, eso va a ser compensado del ingreso adicional que cuenta a partir de ahora la Itaipú Binacional. Y el gran beneficiado va a ser la ciudadanía, considerando de que, como estaba mencionando el presidente de la República y todos los ministros, una de las prioridades será la inversión en el sistema eléctrico paraguayo y, lógicamente, la calidad del suministro de energía eléctrica significa calidad de vida e industrialización de nuestro país. En los últimos días hemos escuchado preocupaciones expresadas por algunos sectores políticos de la oposición, algunos que se presentaban como sectores de la sociedad civil, expresar la preocupación de qué entregó Paraguay para haber logrado este importante avance. Yo les traslado esa preocupación en la pregunta, ministro. Aquí, como lo dije en la conferencia de prensa durante esta semana, no hay ningún paralelismo en las negociaciones. Las negociaciones sobre uno de los activos más importantes de nuestros países estuvieron enfocadas exclusivamente en resolver la ecuación de este periodo de transición y la construcción de la visión para los próximos 50 años de Itaipú como factor de desarrollo. No hay ningún elemento de compensación o de acuerdo paralelo a lo que expresa los documentos hoy formalizados en el ámbito de la entidad binacional. En lo que respecta también a futuro, ¿cómo sería la inversión para para poder generar nuevas fuentes de energía de aquí en adelante, teniendo que, Paraguay puede llegar a utilizar todo el potencial de Itaipú? No obstante, de aquí a 30 años, evidentemente se va a tener que, crear nuevas hidroeléctricas, otras fuentes de energía. ¿Se tiene previsto ya empezar desde ahora sobre ese tema? Antes de darle la palabra al ministro de Industria y Comercio, quiero destacar de que el presidente de la República acaba de lanzar el Plan Nacional Energético que permite transparentar toda la política de desarrollo energético de nuestro país, pero el ministro de Industria y Comercio es uno de los responsables en ese ámbito. Bien corto, ¿verdad? Es fundamental tu pregunta. Es cierto lo que voy a decir. Esta ventana de oportunidad que hoy nos brindan nuestra increíble energía hidroeléctrica en 8 años, tenemos que empezar a generar. Y esos proyectos tienen que comenzar ahora y tienen que ver con proyectos que tenemos en biomasa, que a través de planes para que se reforesten zonas en Paraguay que también están aliados a los programas de las inversiones en papel celulosa que ustedes están en conocimiento. Una ya está por comenzar a construirse y hay 2 más en fila. Tienen también que ver con algo que salió en la prensa hace un mes y poco, que es la agenda que estamos empujando a través del Viceministerio de Minas y Energía del Paraguay, que hace parte del Ministerio de Obras Públicas, que es el gasoducto. Ustedes vieron que Paraguay se está posicionando también para hacer un nodo de interconexión entre Argentina, Neuquén y el estado de San Paulo, pasando ese gas por el Chaco paraguayo en paralelo a la ruta bioceánica, como mencioné anteriormente. Y la otra fuente de energía que tenemos que promocionar, y lo estamos haciendo, es la solar. Paraguay tiene una posición
estratégica. Creo que Paraguay y España son los países en donde más hay esa capacidad, y España ya es un líder mundial, y esas industrias vamos a traerlas a Paraguay, esas industrias de generación de energía alternativa. Incluso la Itaipú tiene proyectos muy interesantes de energía solar en paneles flotantes en la represa del lago que son espectaculares. Entonces, muy correcta tu pregunta, y esos son algunos de los aspectos que vamos a ir trabajando. Ministro, para precisar nada más, ¿no se estableció entonces en este acuerdo que la tarifa a partir del 2027 va a ser de 10 o 12 dólares kilowatt mes en este caso? Lo que se estableció es que vamos a concluir las negociaciones del anexo C antes del 31 de diciembre de este año. Los términos del anexo C son los que van a determinar la tarifa a partir del año 2027. En las negociaciones anteriores, principalmente el gobierno anterior, se redujo la tarifa. Fuimos con, una mentalidad entreguista, pero salimos perdiendo. ¿En qué se diferenció en esta oportunidad para que Paraguay tenga este resultado bastante positivo? Y no sé si se puede decir hasta victorioso, ¿verdad? Quiero decir de que acá no hay vencedores ni vencidos. Es una negociación balanceada que beneficia a los ciudadanos paraguayos y brasileños. La diferencia es que el presidente Santiago Peña tiene un liderazgo y la virtud de una voluntad férrea para alcanzar propósitos establecidos en una estrategia trazada previamente. Esa estrategia está relacionada con un periodo de transición para que nuestro país no sea solamente exportador de energía, sino que sea anfitrión de inversiones, que utilice todo el potencial de nuestro país, que genere producción, que genere rentabilidad, empleo justo y sostenible, bien remunerado para todos los paraguayos. No olvidemos de que el presidente Santiago Peña tiene una visión de cómo vamos a transformar la entidad binacional, una generadora de energía limpia, sostenible, para los próximos 50 años. Les agradezco mucho a todos. Una pregunta más, por favor. ¿Cuánto es la potencia contratada por la ANDE para este año y los próximos hasta el 2026? La potencia contratada del año 2023 fue de 2.154 megavatios y ahora va a tener un aumento del 10% este año y los siguientes 2 años en forma anual de 10% como mínimo. Y si existe una necesidad de aumentar esa potencia contratada debido a un mayor crecimiento o nuevas inversiones en Paraguay, entonces nosotros tenemos tiempo hasta el 31 de octubre de cada año de comunicarle a Itaipú Nacional para que pueda contratar por encima del 10%. Tenemos que recordar que en los últimos 2 años el crecimiento de consumo de energía eléctrica fue de 12% en Paraguay. Muchas gracias. Solamente brevemente, antes de concluir, habían de repente algunas dudas al respecto si es momento de celebración o no. Yo creo que este es un momento demasiado importante para nuestro país. Es momento, en definitiva, de celebración. Este es el logro más importante de la represa de la Itaipú Binacional desde su construcción. Los resultados para Paraguay son tremendamente favorables, así que podemos celebrar tranquilos de que esto realmente ha sido un éxito en términos de una negociación donde trabajamos codo a codo con nuestros hermanos brasileños. Y ahora quiero decir también, nosotros como consejeros, el miembro de directorio y todo el equipo técnico y político del presidente Peña, estamos tremendamente agradecidos por su liderazgo inquebrantable realmente en este proceso, donde él nos marcó la hoja de ruta y nosotros fuimos los brazos ejecutores que permitimos que esa visión llegara a la conclusión que tenemos hoy para presentarle. Estamos tremendamente orgullosos del trabajo realizado, lo hicimos de manera responsable de cara a la ciudadanía y estamos contentos de poder darle estas noticias hoy. Así que sí es momento para celebración para nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.
Concluye la conferencia entonces, conferencia de prensa en Buru Villaroga de las principales autoridades del gobierno nacional, específicamente de la entidad Itaipú Binacional. En apretada síntesis, un discurso de carácter triunfalista del gobierno con relación al acuerdo celebrado entre Paraguay y Brasil sobre Itaipú. Pero hay un detalle que no pudieron responder. Uno, si esta cantidad que se está hablando de 1.250 millones de dólares al año por 3 años va a ingresar al presupuesto general de gastos de la nación. Edgardo, un breve redondeo y, a ver, no respondieron la pregunta de si va a ingresar al presupuesto general de gastos de la nación la cantidad de dinero que va a recibir Paraguay en estos 3 años. Es cierto, Pablo, quedaron muchas preguntas por responder, por hacer y por responder también. Con relación a los gastos sociales, le consultábamos a la ministra Lea Jiménez y ella decía que el mecanismo está por definirse, un mecanismo que incluso va a ser histórico en el manejo y la transparencia, según lo que decía la ministra Lea Jiménez. También no está definido cuánto se va a invertir en el sistema eléctrico para la distribución precisamente de esta energía eléctrica. Hay un plan, es cierto, de inversiones por parte del Ejecutivo y lo principal también. Le insistimos a la ministra Lea Jiménez en dar a conocer el documento que se firmó. Ella inicialmente habló de un resumen de lo acordado, pero le insistíamos en acceder al documento y la respuesta fue que la próxima semana tendría que firmar el canciller del Brasil este acuerdo y posteriormente se estaría dando a conocer puntualmente los alcances y qué particularidades tiene este acuerdo. También se dio, cuando se le consultaba si hubo algún mecanismo paralelo o una contraprestación en torno a este acuerdo histórico por parte de, como lo menciona el gobierno con el Brasil, el canciller dijo que no hay paralelismo, que no hay un acuerdo paralelo, sino solamente en el tema Itaipú, enfocados en ese tema. Y hay sobre ese aspecto puntualmente hay algunas dudas que surgían precisamente desde el punto de vista político por parte de la oposición, que en este caso el canciller solamente se limitó a decir que no hay un acuerdo paralelo. El tema de la tarifa también de bajar a 10 o 12 una vez que concluyan estos 3 años tampoco está definido. Esto se va a definir obviamente luego que se analice en profundidad lo relacionado con el anexo C, decía el canciller nacional. Y en la última parte también 2.154 megavatios es lo que contrató la ANDE este 2023. Para el 2024 un aumento del 10%. Esto ya desde el punto de vista técnico arrojaría algunas cifras también. Y la gran pregunta que le hicieron también para el ciudadano común, si la tarifa del uso de energía eléctrica para nosotros, los ciudadanos comunes, va a subir, va a bajar o se va a mantener, tampoco se respondió. Solamente Félix Sosa hacía referencia a que el gran beneficiado sería la ciudadanía sin dar muchas explicaciones al respecto. Y bueno, a grandes rasgos, digamos, lo que mencionaban también, hubo previo a este acuerdo 3 reuniones a nivel presidencial, 3 encuentros entre Santiago Peña y Lula da Silva. Decían que el desafío era justamente construir un equipo de alto nivel. Llegado a esa instancia se arrancaron con las negociaciones y lo que también anunciaban como un logro, que con el Brasil al menos no se va a negociar más esta cuestión por los próximos 3 años y eso daría tranquilidad en cuanto a los ingresos que tendría el Paraguay por parte de Yacyretá y también en qué se va a utilizar, como una especie de tranquilidad en cuanto a los proyectos que con recursos de la Itaipú Binacional se van a desarrollar a partir de ahora por este gobierno. A grandes rasgos, y como te mencionaba Pablo, quedaron muchas preguntas pendientes y muchas respuestas también que entendemos que con el correr de los días se van a poder hacer a las autoridades. Así es, Edgardo, muchísimas gracias desde Emburu Villaroga. Nosotros vamos cerrando entonces, ya se viene el Cardinal Deportivo, 11 de la mañana con 54 minutos, directo, el noticiero, más detalles. Vamos a ver y escuchar en el noticiero las repercusiones de lo que fue la conferencia de prensa sobre Itaipú. Pausa.
Nos vemos mañana. Chau. Y la vida celebrando, venimos del Paraguay. A la Gran 730 fue presentado por: si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. El Cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Auspician, para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respibem. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. Geely, representante exclusivo Automotor. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Se viene un superclásico de alto voltaje. El Ciclón por seguir en la punta. El Decano por prenderse a la lucha. Cerro Porteño Olimpia. Superclásico del fútbol paraguayo. Este domingo 16:30 en la Nueva Olla. Relata Bruno Font. Barzajú, pica, Barzajú, sale el arquero. Comentan Federico Arias. No, que el partido está así. Casi lo empata Cerro, casi se viene el segundo de Olimpia. Y Daniel Chum. Y nos esperan unos 15 minutos de infarto para lo que resta de este primer superclásico. Cobertura de las 7:30 AM. Radio ABC Cardinal desde el mediodía. Duplex con ABC TV desde las 14. Clásico con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. ¿Qué partido el que vimos ayer, el de Real Madrid? Jornada de Champions que sigue siendo... la Champions es en estos momentos el mejor torneo del mundo. Sí, yo creo que por Ningún tipo de duda. Todo lo que rodea el espectáculo. ¿Verdad? A pensar en el mundial. Con un equipo que ya va siendo demasiado superior al resto por un montón de cosas, pero en los últimos 20 años viene antes el mejor. Porque acá, pasa acá que nosotros antes, en la década de los 80, tal vez un poco de los 90, parte de los 70, teníamos a los mejores en la Copa Libertadores. Pero desde que ahora la Champions se nutre de nuestros mejores. Desde que televisa la Champions, hablo de Real Madrid en dos ciclos, ¿verdad? Aquel ciclo de Hierro, después Zidane y compañía, y ahora este último ciclo, donde va siendo el equipo que siempre o gana holgadamente o produce milagros, al que no hay que dar hasta el último minuto, y después aparecen otros, así como en un momento fue finalista de sorpresa el Tottenham, el Inter de Milán, otros que se reparten protagonismo. Ahora aparece el Borussia. Sí, otros que se reparten protagonismo, pero que no pueden fiarse absolutamente de nadie. El caso del PSG, que apuntaba alto nuevamente y le eliminó un Dortmund muy económico, ¿verdad? Pero le eliminó. Pero en cuanto al fútbol, sí, yo me acuerdo, todo lo que vimos desde octavo de final, eliminaciones increíbles, dramáticas, porque el Borussia le eliminó en una serie dramática al Atlético de Madrid, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Claro. Y ahora fue igual, ahora con el PSG, son partidos inolvidables que dejan muchas cosas en su gran mayor parte, por eso tienen la audiencia a nivel mundial que tienen. Está Norman Rieder con nosotros en línea, presidente trinitense. Norman, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para vos, para
los que te acompañan ahí y para la audiencia también. Bueno, estaba mirando tu cuenta de Twitter y vi la foto que levantaste donde está la bandeja casi llena de hinchas de Trinidense y un poco preguntarte qué sentiste en ese momento, qué recuerdos te vino a la cabeza, qué recuerdos te vinieron a la cabeza, Norman. Bueno, lo primero que tengo en la cabeza es todo lo que hicimos en estos 6 años, ¿verdad? Y que casi 6 años, y que aquella vez cuando empezamos este grupo dirigencial, lo primero que hicimos fue traerle a todos los vecinos para que pinten una muralla donde dice el club de todos. Y pusieron todos sus manitos, todos los chicos que nos llevaron a pintar, y era un poco el sueño de que el día de mañana gente que no es del Triqui vaya y apoye el Triqui en algún logro que podamos hacer. Y yo tenía muchas dudas respecto a ayer, se hablaba mucho que Boca había ser local, y al final la entrada se repartieron 55-45 más o menos en porcentaje. Mucha gente se fue a verle al Trinidense, a darle su apoyo, y eso la verdad que es algo indescriptible porque fueron a apoyar a un club de barrio que sea o no sea el Trinidense, de alguna forma uno siente esa sensación de vamos a apoyarle. Yo recuerdo que yo me he ido al partido de Capital contra Boca acá bajo ese mismo sentimiento, ¿verdad? Y eso la verdad que me pareció oportuno agradecer, porque me moría de ganas de regalarle a los trinidenses una victoria, pero con la foto ayer más ganas tenía de que esa gente pueda salir con esa sensación de que se puede, ¿verdad? Y estuvimos cerca, no se pudo, pero me parece que el Trinidense mostró la cara que tenía que mostrar independientemente del resultado. ¿No gustó el arbitraje? ¿Pensás que fue muy a favor del visitante, Norman? No, mira, nada que no quiero hablar del arbitraje. No es mi estilo. Eso prefiero, cuando cortemos, escucharlo a ustedes, la opinión de ustedes, los periodistas que vieron de afuera y que tienen mucho más capacidad que yo para analizar el desempeño del arbitraje. Yo solamente me remito a decir que estoy orgulloso de los jugadores, del profe, de Johnny, de los dirigentes, de todos los trinidenses por lo que se logró ayer, por lo que hicimos ayer. Organizar un evento de este tipo fuera de la cancha también es un desafío, y esa parte le dejo a ustedes. Brian Andrada, ¿cuándo y cómo vino a Trinidense? El hombre que marcó el gol le marcó ayer a Boca. Bueno, Brian vino de Gimnasia de Grima, vino porque nosotros estábamos en una búsqueda fuerte de extremos, porque se habían ido 2 extremos que teníamos y era un gran desafío encontrar eso, y por esas cosas de la vida creo que es el primo de la señora de José, que vive por allá, y bueno, entre todos los contactos que hicimos también se contactó con esta persona y nos llegó el video de Brian, hicimos las pesquisas y decidimos apostar por él, que es una gran acertada que hizo Trinidense. Pero él estaba jugando en ese momento en Gimnasia de La Plata. Había jugado el año anterior y hizo una gran campaña, y no fue fácil sacarla ahí, pero logramos que venga a préstamo con una opción. ¿Qué tal? Buenas tardes, Norman. Estaba viendo, bueno, primero que dije por qué sacó la camiseta así para festejar, ¿verdad? El gol, después pidió disculpas, después cometió una falta que fue la segunda tarjeta amarilla, y estaba leyendo un poco de su vida hoy, que salía en un medio argentino, donde decía que tuvo un grave accidente en el que casi falleció su señora, después a su hermano le asesinaron a tiros, entonces tiene toda una historia de vida que seguramente lo habrá emocionado mucho ayer cuando hizo el gol, por eso ese festejo, uno ya entiende más el tema cuando hay cosas que pasan y que a uno seguramente le aparecen en un momento de tanta felicidad como ayer cuando marcó el gol, Norman. Brian es un verdadero luchador de la vida, y a mí ese tipo de jugadores me encantan. Y yo escuché que anda pidiendo disculpas por ahí y no tiene por qué pedir disculpas. Yo, si le metía un gol a la boca, me sacaba hasta el pantalón si era necesario. O sea, no se le puede jugar a un jugador
festejar de esa manera, ¿verdad? Uno cuando está adentro de la cancha o del mundo del fútbol y sabe lo que cuesta llegar a lo que hicimos ayer, no se le puede jugar a eso y no se le puede tampoco jugar por la falta, ¿verdad? Sabemos bien que en las redes sociales a veces las palabras que uno lee de los comentarios a veces vienen por nervio, vienen a la ligera y vienen sin duda sobre una persona sobre la cual nadie sabe su historia, ¿verdad? Todas las personas tienen una historia detrás y la de él es una historia dura. Que él esté jugando y que haya metido un gol de Boca después de todo lo que pasó, yo me animo a decirle que 98 de cada 100 personas tiran la toalla y él está en el 2% que dejó allá el país, vino, está solo hace 4 meses, en todos los partidos se entrega totalmente, es un tipazo, una excelente persona, tiene una humildad enorme y un hambre de crecer y un sentido de responsabilidad para con su familia. La plata que él gana es para tratamiento para su hijo, para su señora, y eso no tiene precio. Así que yo no necesito ni una disculpa de él, al contrario, le aplaudo, me saco el sombrero y le deseo que vaya por mucho más. Presidente, bueno, se viene ahora el desafío doble en cuanto a equipos con el mismo nombre, Nacional, tienen ahora el sábado, después el viaje a Potosí, todo eso que va a significar, ¿no? Para ustedes también ese desafío del viaje. Y es el desafío que estamos, en el cual estamos inmersos ahora en esta etapa, en este momento en el que está el trinidense, de tener que cumplir con todos sus compromisos y bueno, como siempre, vamos a reponernos de esta situación. Yo me siento orgulloso de los muchachos. Esta noche ya tengo una reunión con el propio, con Johnny. Vamos a dar vuelta a la página. Ya lo que pasó ayer es un hermoso recuerdo, tanto hermoso como doloroso, pero al final de cuentas es un recuerdo brillante. Y hay que seguir peleando, hay que saber ahora enfrentar a la Nacional, que no va a ser fácil, viene necesitado. Hay que saber controlar las emociones, dar vuelta a la página lo antes posible, no solo del presidente, sino que todo, y eso no es una tarea sencilla, ¿verdad? En cuanto a los viajes, vamos a ir, vamos a pelear, vamos a dejar todo en la cancha, la imagen del trinidense vale más que el resultado, y en esa senda queremos seguir. Felicidades por todo lo que pasaron ayer, una fiesta realmente del fútbol y verlo a trinidense visto por el mundo también, me parece que es un gran paso el que dieron. Felicidades, Norman, muy amable. Sin duda, Bruno, te agradezco por las palabras y si me deja agradecer cortamente a toda la gente que fue ayer, mi más sincero agradecimiento, les queremos pero enormemente, y también agradecer a la gente de Cerro Porteño, al presidente, a todo el staff, un montón de personas que nos llevaron a llevar adelante ese evento que hubo ayer sin mayor inconveniente, así que agradecido también a ellos. Norman Rieder, el presidente de Trinidense. ¿Qué fue lo que pasó? Después volvemos al tema de la Champions, porque es un tema muy apasionante, está Edgar. ¿Qué pasó en el partido de Trinidense? ¿Por qué fue expulsado a Rúa? ¿Qué pasó con este muchacho, Brian? La historia de él, Federico. Vamos, Edgar, por favor, que estamos atrasados. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo del Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia, tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Sueño Lar, sentí tus sueños. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte.
suerte. Estabas contando la historia, Federico, del jugador argentiniense. Que encontré hoy en un diario argentino, ¿verdad? Porque me llamó la atención ayer. Primero pidió disculpas a la hinchada, ¿verdad? Me escribió un amigo cuando estábamos cerrando ya con Dani. Y me dijo, ¿será que habrá jugado en la inferior de Boca? Y busqué y no. Él es mendocino. Sí había estado en la inferior de Gimnasia de La Plata. Y después vi cómo festejó el gol, que se sacó la remera. Ahí en la pista que tiene el cerro detrás del arco de novena, corrió con todos los compañeros. Y después la segunda amarilla fue una falta tonta, le agarra la remera al jugador de Boca en la media cancha. Y ahí se va pulsado y estaba ganando Trinidense cuando es 1-0. Y después vi su historia hoy esta mañana y, por ejemplo, decía que tuvo un accidente ahí, decía Norma que él está todavía costeando lo que costó el accidente, por la salud de la señora y la criatura. Tuvo un accidente muy fuerte donde casi falleció su señora y que después en un tiroteo un año después murió su hermano y contaba que en la concentración de la inferior de Gimnasia La Plata comían fideo hervido y que las ratas paseaban por todos lados, más o menos. Lo contó en una nota y este artículo extraía parte de esa nota. De Andrada, que yo no me acuerdo, lo transmitimos creo contra Olimpia, ¿verdad? Entonces parece en la Bombonera en el segundo tiempo, pero un poco para explicar por qué las emociones de ayer, porque fue cuestionado por varios, ¿verdad? Por qué gritar el gol así, después del tema del agarrón de la remera y otras cosas. Y lo de Arrúa se da porque él entra a protestar contra Merentiel. Merentiel, sí. Porque a Merentiel le hace de la cruz la falta. Sí. Y Cavani le agarra el rostro a Merentiel y le muestra a Arrúa que recibió un codazo. Y ahí se agarran fuerte. Pero también es cierto que el árbitro chileno demasiado quería cobrar penal para Boca. No, eso te iba a decir. Estaba obsesionado en cobrar penal. De hecho, en las divididas, todo cobraba para Boca. Sí. Todo. Yo creo que la expulsión y todo eso está bien, pero ese penal, después el segundo que el VAR le corrige, que la toca bien el arquero, Serrano como el mejor de los zagueros. Sí, Quiñones. Quiñones debió la pelota, puramente la pelota tocó. Cobró penal y eso le trabaja a los jugadores, a todos, ¿verdad? Entonces Arrúa explotó ayer. Me imagino que habrá venido también al recuerdo del partido de ida, la falta penal de el peruano, la mano de Advíncula, porque ayer Willo Alonso recordó eso. El primero discutible, porque la mano parece que roza en la mano del jugador de Trinidense, pero el segundo, insólito, la falta fue falta de la Cruz. Por ahí vos estás mencionando algo que vos que viste más parte del juego seguramente, yo vi, que las divididas eran todas para Boca. Sí, sobre especialmente cuando estaba perdiendo, ¿verdad? Claro, porque inmediatamente al terminar el partido de Cerro, fui al partido y estaba ahí inmediatamente marca a Boca. Exactamente, empata Figal. Sí, Figal empata y va con todo Boca, es cierto, con 10 hombres trinidenses, trata de esconderle la pelota, bajar el ritmo del partido y todo cobraba a favor de Boca hasta llegar a la jugada ridícula del penal. O sea, bueno, ¿por qué es difícil de saber? No, pero inclusive hubo un codazo de Advíncula que sacó amarilla al árbitro, pero podía haberse sido roja tranquilamente, ni el VAR llamó para por lo menos observar la acción, ¿verdad? O sea, en síntesis estamos hablando del poder de un equipo contra otro chiquito que se dio ayer, lamentablemente para Trinidense, que quedó con 10, eso sí, de héroe a villano pasó Andrada en la situación que vivió él, ¿verdad? Porque hace un gol histórico para Trinidense y después se va expulsado, ¿verdad? Pero no nada que decir con el golazo que hace Cavani, era un golazo, tremendo gol para el 2-1, pero sí, tuvo el empuje también del arbitraje, no fue ni siquiera quirúrgico, fue algo muy evidente. No, era muy evidente. Joven, malo el árbitro, ¿eh? Sí, y hubo declaraciones fuertes de jugadores trinidenses, como el caso de Alonso que habló con la televisión, dijo, no necesitan de... Los dos partidos, dijo. Arbitraje, no necesitan de la ayuda. Los dos partidos. Fue ayudado Boca. Fue ayudado Boca. Sí, claro, empujó, el árbitro también hizo lo suyo y el penal que cobró fue ridículo, Bruno. Menos mal, el VAR no estuvo en sintonía con ellos porque si no era para burlarse. Pero después el VAR en la primera repetición que le mostró él ya se convenció que no fue penal. Ahí sí, porque se ve claramente cuando le pusieron la mejor repetición. Que Arrúa tiene un perfil de sereno en cuanto a lo que tiene que ver con su conducta, y ayer se sacó por lo visto, porque ahí Néstor envía la imagen de cuando se toma con Cavani con muchos jugadores de Boca. No recuerdo nunca una reacción mínima de enojo en el campeonato durante 2 años. Eso le protestaron a los árbitros. Él tuvo una fuerte con... Bueno, se acuerda, se dio. Lo de Lucas Barrios, sí. Claro, pero que no se dio, ¿verdad? Claro, pero después hay una fuerte con un jugador de él, porque le estaba enviando al descenso a un equipo y le cargó.
y él mismo casi le gritó de todo. A Meliano, no recuerdo con quién jugó el año pasado Meliano y le mandó al descenso. ¿Era el último partido le goleó? Sí. ¿Resistencia? No, ¿quién se fue al descenso aparte de Reci? ¿Sudamérica? No. ¿Sí? Solo volvió este año. Solo volvió. Para este año. Bueno, le golea a Meliano y... Guaireña. Le golea a Meliano y uno de los jugadores de Arrúa se burla de uno de los muchachos de Guaireña. Y Arrúa entra corriendo y le grita de todo. Ahí haciendo justicia, ahora que no podía hacer, porque esa pues, fue una goleada sobre la hora. Estaba 1-0, ¿eh? 7-2. Sí, 1-0 estaba y después Guaireña sabía que descendía y murió los jugadores y le hizo 4 goles en 10 minutos. Pues. Y se le burló y entró a Rúa. Una medida correctiva para propio. Acá Néstor ya aporta el nombre del jugador, Pedro del Valle. Era el jugador que hacía. Pedro del Valle. Y él había jugado en Guaireña. Sí, jugó. Bueno, ahí está, y se burló de los compañeros. Exacto. Muchachos, tenemos que ir a lo del clásico. Hoy estamos, Bruno, hoy interesa Colo-Colo Fluminense. Colo-Colo Fluminense. Está tan parejo el grupo que todo lo que pase ahí. Que gane Fluminense, ¿verdad? Claro. Si gana Colo-Colo se complica, ¿eh? Se complica todo. Sí, porque Colo-Colo viene a visitar la última fecha de Cerro Porteño. Sí. Qué pena, Cerro. Ayer sí ganaba Cerro, hoy íbamos a estar hablando de 7 puntos. Medio pasaje adentro. Qué pena. Trinidense, vamos al panorama de los paraguayos. Podemos hacer un repaso de los paraguayos. Y quiero volver al tema de la Champions, porque realmente, ¿sabes qué me puse a pensar? Por eso lancé como disparador, si es que es el mejor torneo del mundo, y hasta ya quiero llevar un poco con relación a lo que es una Copa del Mundo a nivel de selecciones, que lo tenemos cada 4 años. Pero creo que no hay este tipo de espectáculo así, porque uno no recuerda. Decime vos en el Mundial, el último, el de Qatar 2022 fue, hay que decir que fueron muy buenos los partidos. Sí. No, la final fue la mejor de la historia. La final fue la mejor de la historia. La mejor de la historia. Fue un partido, el de Argentina-Francia, histórico, ¿verdad? Queda marcado como uno de los partidos increíbles. Pero Champions League es bueno, también tiene la cuestión esta de que me vas a decir, no, pero la Champions en la prefase, en la fase previa, son partidos, pero vos a partir de la fase de grupos ves show, ves fútbol de altísimo nivel. Por eso pregunto, si podemos comparar inclusive con la Copa del Mundo que se realiza cada 4 años. Aguántame, Ariel, por favor. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para mamá. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento. Además, participas de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Mes de celebraciones, cientos de reuniones no pueden faltar. Los deliciosos embutidos de pollos Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717.
Pollos Don Juan para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Bueno, a ver, comparable al Mundial, porque nuestra Libertadores también es espectacular. La Libertadores está espectacular últimamente. ¿Verdad? Es cierto que se repite después con el tema, pero fase de grupo muchas veces, cuarto de final, octavo de final, tiene mucha historia, porque ¿qué es lo que busca? ¿Emocionarte? Show, cuando uno mira partido, show, emocionarte, sí, decir, mira lo que era y que no fue. Ayer lo que era histórico del Bayern, que uno dice, mira, el Bayern hizo mucha historia de visitante muchas veces, se convirtió en una historia más para Real Madrid. ¿Y quién hizo los goles? Tiene todas esas cuestiones de tapado, ¿verdad? La historia de vida también. Claro, ¿verdad? totalmente. ¿Quién hace los goles dentro de un... José Lu. Después cómo termina el partido con esa sensación que no entendés nada, porque yo no estaba mirando muy, pero cuando veo que anulan el gol, ¿por qué? No hay VAR, y bueno, ya había sonado el pito antes. Exacto, que es por el motivo de polémica. Claro, motivo de polémica, y que, como dijo el técnico de Valle, ¿verdad? Cuando el técnico te viene a pedir disculpas, ya el árbitro es por algo. Porque el árbitro generalmente no te pide disculpas. Y dice, no sirve, eso ya va a quedar así. La final la va a jugar el Real Madrid. Así de sencillo. No, el festejo de... ¿cómo se llama? Para mí, últimamente la Champions es mejor que la Copa del Mundo. Que los mundiales. Es que hay también... Últimamente. Es que tenemos que analizar... Este mundial sí fue buen mundial, pero los anteriores al menos me parece lo que pasa hay un nivel superior de Champions. También, Ariel, para mí los últimos dos mundiales fueron buenos, tuvieron grandes equipos, ¿verdad? Pero tenés que fijarte, primero que los jugadores llegaron a los mundiales justamente producto después del cansancio de la Champions. Exactamente. Ellos están en su momento físico acá. Ahí están. Creo que eso les favoreció a Qatar les favoreció esto de hacer noviembre, diciembre el mundial, porque sí, ahí llegaron más frescos los jugadores. Y después está el tema, son partidos de ida y vuelta, salvo la final, ¿verdad? Porque si vos te acordás la final hace Tottenham contra Liverpool, fue que ganó Liverpool 1-0, esa final fue un fiasco. Y Chelsea City tampoco fue una final muy buena, ¿verdad? La última sí, contra Inter, que Inter sorprendió. Hay que ver ahora Borussia le puede hacer, yo creo que sí. En 90 minutos le puede hacer partido si hay algo a Real Madrid. A favor de los clubes de la Champions es obviamente el tema del trabajo, ¿verdad? Claro. Están más trabajados los equipos y por ende la calidad se siente... Son clubes, claro. Sí, claro, son clubes. Y las selecciones tal vez tienen esos picos altos y bajos también, pero realmente estamos hablando de dos torneos muy buenos. O sea, pero espera, tenés Mundial de Clubes ahora en puertas. Hay que ver si esto desplaza a la Champions. Yo no creo. No, porque ahí van a haber equipos de África, demasiadas diferencias, brechas entre los grandes y los chicos, ¿verdad? De hecho, entre los africanos, poner el primero y el segundo que aparecen pueden dar pelea. Después el resto no sabe, los de Asia tampoco. Asiáticos, y los de CONCACAF mismo también. Sudamérica mismo, ¿verdad? Sudamérica capaz de por ahí, no sé, un Palmeiras, un River, un Flamengo. Pero los europeos van a conquistar el Mundial de Clubes. Eso creo que es categórico, ¿verdad? Bueno, pero y después tenés la Champions, tenés el Campeonato Mundial, tenés la Copa Libertadores y después la Europa League, ¿qué tal? Para mí la Copa Libertadores es mucho mejor que el Mundial de Clubes. Por ejemplo, la Copa Libertadores, ¿verdad? La Copa Libertadores. Sí, eso sí. La Europa League... ¿La Sudamericana dónde está? La Europa League es emocionante también, tiene muchos goles, llegan equipos tradicionales. Vos lo ves, por ejemplo, hoy al Leverkusen, hoy se juegan justamente los partidos. Es como que ves algo más. Roma. Leverkusen ya ganó en Italia, ¿verdad? Entonces está menos peleado el partido. Ahí no hay, por ejemplo, la ida. Vos decías, Aston Villa le va a ganar a los Olympiacos de Grecia, ¿verdad? Sin embargo, los Olympiacos ya está prácticamente asegurando la final. Tiene que dar vuelta al resultado hoy de visitante. 4-2 ganó otra vez. Sí. 4-2 en Inglaterra. En Inglaterra. O sea que los partidos se va a dar vuelta más parejos, ¿verdad? No me felicitaban por los Real Madrid, Fabio. ¿Y felicidad para los cuatro entonces? Los cuatro le pegamos, sí. Pero yo creo que la forma épica que se dio Fabio, vos tendrías que compartir una cerveza con Bruno. Claro.
Claro. Pues fue una clasificación, porque ayer a los 87 vos estabas insoportable, seguro. No. Decía, Bayern, los dos. Yo dije, qué grande Fabio, dije yo. No, sí. Como siempre, Real Madrid tiene un héroe que aparece, ¿verdad? Para la mística. Benzema, para ampliar la leyenda personal del club. Hay que decir que la de 2018. Ya sé, pero José Lu. Y los cambios que hace otra vez. Y la de 2018 fue la de Benzema. Que apareció en todos los partidos. Eso fue contra el City, ¿te acuerdas? Contra el City Benzema. No, y después está contra Atlético de Madrid, cuando le estaba bailando Atlético de Madrid, lo estaba dejando afuera, cuando no había gol de visitante todavía. Y Benzema se manda un jugador, hace el gol y clasifica Real. Pero ¿cómo cambia Real Madrid desde el ingreso de Lucas Moura? Empieza a moverse el equipo de otra manera. Brahim Díaz, entró José Lu. Después pero la del travesaño de Bayern era uno. No sé si llegaron a ver vimos. Que dijo el mejor del mundo. El mejor del mundo. Dijo Ancelotti. No, el alemán dijo. Sí. El técnico. Tuchel dijo, Vinicius el mejor del mundo ahora. Dijo. Después la del travesaño de Bayern fue. Yo creo que se va a llevar el Balón de Oro este año Vinicius para sorpresa mucho. El candidato. El travesaño fue 1-0, ya ganaba Bayern. Era el 2-0, ¿verdad? Era el 2-0. Sí. Ahora lo de Neuer es increíble lo que le pasó. Ese error pidió disculpas él públicamente, pero ¿cuánto atacó? Y el técnico dijo, con la actuación increíble que estaba teniendo Neuer, no se permite que lo cuestionen. ¿Qué le vas a reclamar? Claro. ¿Qué le puede reclamar? En el primer tiempo. Pero justo le gotea esa pelota, hermano, no sé. Pero tenemos que aprender de Real Madrid cuando está en una situación de adversa y cómo hay que ir encima, Real Madrid, por ejemplo, acá en Sudamérica. Cómo hay que ir encima. Cómo hay que ir encima de un rival cuando está en una situación. Olimpia tiene de estas jornadas, Olimpia las tuvo muchísimas. Claro, épicas. Tuvo. Épicas. Eso de ir, de bombardearle, de atropellarte con juego, con fuerza, camiseta, historia. Vos no querés reconocer, porque no me dejaste. Pero estoy hablando de Real Madrid. Estamos hablando de Real Madrid más con Olimpia. Y Olimpia es el Real Madrid de Sudamérica, de Paraguay. No sé cómo querés que te diga. ¿O no? Lo que pasa es que yo estoy hablando de Real Madrid, el mejor club del mundo, el que te enseña con épicas y épicas de este tipo. Eso nomás no viniste para acá, pero no importa. No, pero a ver, no se puede conocer. Vos me decís Boca, vos me decís River, claro. Vos me decís Independiente de Avellaneda, bueno, un tiempo a esta parte, pero tiene una jerarquía también. O sea, estos son clubes que te hacen este tipo de jornada. Por eso nomás te traigo algo extra. Olimpia de Paraguay ha hecho ya este tipo de cosas a lo Real Madrid. Porque lo de Real Madrid numéricamente, para empezar, tiene 14 Champions. El que le sigue, no sé, creo que tiene 7, 8. O sea, vamos a empezar por ahí. Después la final que tiene. Ancelotti, la historia particular que está escribiendo. Es su sexta final, ¿verdad? De las cuales 5 ganó. Hasta ahora, ¿verdad? No sé, es una locura lo de... Si vos mirás los números del Real Madrid, después lo hazañoso, eso que hace el Real Madrid para... A esta altura ya es corriente, ¿verdad? Parece muy corriente todo lo que hace, ¿verdad? No, es más, Ancelotti dijo... se rió ayer, el Chiringuito le estaba haciendo entrevistas exclusivas a los jugadores y le agarró en un momento a Ancelotti y le dijo el periodista, le preguntó, le dijo, pero hay que llegar a esto, hay que sufrir, nuestra famosa pregunta que le hacemos, y le dijo, se rió Ancelotti y dijo, no, lo que pasa es que pensaron que estábamos muertos y realmente era una actuación de se rió y fue espectacular. Está Brian Andrada con nosotros, jugador de Trinidense. Brian, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola, buenas, saludos a toda la banda ahí. Bueno, Brian, marcaste el gol, estaba muy contento, pero lastimosamente, no sé, son cosas que pasan la adrenalina del fútbol, ¿verdad? Con el gol se condicionó, ¿verdad? Con el gol se condicionó, Brian. Sí, por el festejo, ¿verdad? Contanos, Brian, que un poco más tranquilo ya hoy, ¿cómo analizar todo esto? Sí, bueno, la verdad que sí, la verdad que muchas emociones juntan en el gol. Uno no piensa, la verdad que en ese momento cuando me saqué la camiseta ni lo pensé, porque bueno, lo venía buscando al gol, no me venía dando y bueno, y la verdad que hacer mi primer gol con Trinidense
contra Boca y en Copa Internacional, muchas emociones juntas que se me pasaban por la cabeza, y a la hora de sacarme la camiseta ni lo pensé. Después cuando estábamos festejando, mis compañeros me dijeron, y ahí me arrepentí, pero ya era tarde, y después, bueno, la roja que nos condicionó, porque la verdad que Boca, cuando estábamos 11 contra 11, no nos estaba lastimando, no estaba haciendo casi nada. Nosotros creo que estábamos manejando bien el partido, estábamos teniendo las ocasiones de gol mejores nosotros, creo que estábamos siendo superior a ellos, y la expulsión que vino muy rápida, la verdad que nos condicionó, como hoy hablé con mis compañeros, con el cuerpo técnico, que le pedí disculpas por la expulsión. La verdad que nos llevó a la derrota. Me hice cargo que fue por culpa mía, y la verdad que es una lástima, porque el equipo estaba haciendo un gran partido. Brian, recién hablábamos con el presidente y él nos comentaba que le llegó esa información de que vos estabas pidiendo disculpas, y decía él, no tiene por qué pedir disculpas, porque si era yo me sacaba toda la ropa, decía prácticamente el presidente por el festejo. Él entendía tu situación en ese momento, Brian. Bueno, la verdad que le pedí disculpas al presi, a todo, la verdad, porque me sentía muy mal. Ayer justo fuimos a concentrarme, habré dormido a las 5 o 6 de la mañana, no me podía dormir, porque era un partido que lo podíamos ganar, que era ganable, que estábamos siendo superior a Boca, y justo con la expulsión que nos jugó en contra, la amarilla, por así decir, infantil, que me hice sacar cuando me saqué la camiseta, pero en ese momento no pensé, me equivoqué, pero la verdad que en su momento no pensé, y bueno, la verdad que siento siempre el apoyo del presi y de todos mis compañeros que me están apoyando a morir, y también aclarar, porque se dijo que le pedí disculpas a la hinchada de Boca, y no fue así. La verdad que no voy a mentir, ni mucho menos. Yo soy hincha de Boca, pero mi viejo es fanático de Boca, y lo sigue cuando puede, lo sigue a donde va, y justo antes del partido estábamos hablando que si hacía un gol lo iba a gritar, y él me dijo que no, y la verdad que lo grité con todo, porque fue una emoción tremenda, y le pedí disculpas a mi viejo, porque por ahí se dicen cosas que no son, y jamás le faltaría el respeto a mi club, al club que me está dando de comer, a Trinidense. Pedirle disculpas a la gente de Trinidense, de gente de Paraguay que nos fue a apoyar ayer, que si se sintió mal, le pido mil disculpas, pero la verdad que no fue así. Yo respeto mucho a mi club, y sé en el club que estoy jugando, y como lo dije, pedirle disculpas también por la expulsión, porque la verdad que si estábamos 11 contra 11 el partido hubiese sido otro, y bueno, son cosas que pasan, por algo Dios lo quiso así, y de los errores se aprende. Brian, yo ayer también estaba mirando, porque estábamos en la cobertura nosotros del partido de Cerro, pero mirando el partido, usted decía, sí, ¿cómo va a festejar el gol de esa forma? Pero estaba leyendo cosas hoy que aparecieron en la prensa argentina, de cosas que te pasaron en la vida, y como decís, seguramente se te habrá presentado tu papá, tu familia ayer en ese momento tan importante, y había leído de un accidente familiar, de lo que le pasó a tu hermano, y seguramente te vino todo a la mente en un momento, porque hacerle un gol a Boca con tanta repercusión en un campeonato internacional seguramente habrá sido uno de los puntos más importantes hasta ahora en tu carrera, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, como dije, pasé por muchos momentos muy difíciles en la vida, pero gracias a Dios que Dios siempre me dio fuerza a mí, a mi hijo, a mi señora, a salir adelante, a mi familia, que siempre también me apoyó, que tuve un accidente con mi señora hace 6 años que casi falleció, iba manejando yo y casi falleció, estuvo a punto de irse, y gracias a Dios que la salvó. Después el nacimiento de mi hijo, que
que fue algo complicado también en plena pandemia. Mi hijo nació con una patología que lo operaron apenas nació y después lo tuvieron que operar a la semana de su cabecita, ponerle la valvulita y nos decían muchísimas cosas que no iba a poder hacer, y gracias a Dios mi hijo está re bien y re sano y todo, la verdad que se me pasaron muchas cosas por la cabeza en el gol. Por eso mismo digo que en ese momento en el festejo no pensé si me había sacado la camiseta o no. La verdad que ni lo había pensado, y porque se me pasaron muchos momentos en la cabeza que gracias a Dios se dio el gol y nada. Fue para todo ello, para mi hijo, para mi señora, y para toda mi familia que siempre me apoya a lo lejos. Muchísimas gracias, Brian. Que sigan los éxitos y que bueno, la familia esté bien y lo mejor para vos. Gracias, Brian. Muchas gracias y bueno. Gracias, Brian. Brian se cortó, creo que la comunicación. Brian Andrada, jugador de Trinidad. Historia de vida, ¿no? Sí, historia de vida. Sí. Yo sé que obvió los hermanos porque quizás no. Es más difícil hablar también del tema del tiroteo, ¿verdad? Pero me hace acordar cuando llegó Maravilla Martínez acá y hablamos un sábado con él y nos dijo que estuvo preso 4 años por un crimen que no cometió y hoy es goleador sensación en Argentina. Como cada uno tiene la historia. Yo por eso también, yo me voy a sumar a la crítica porque yo dije, ¿cómo me deja el gol así después? Y hoy, justo esta mañana le temprano leí y entiendo. La pucha, si cuántas veces, ¿verdad? Cuánta historia tiene estos futbolistas que él sabía que lo estaban mirando quizá en un país donde no tuvo posibilidades, le habrá acordado del padre, de lo que pasó. Entonces, ese festejo fue así porque para Boca ayer el partido era muy serio. Le hace el gol al arquero titular de Boca y él no venía jugando mucho tampoco. No es titular en Trinidad. No. Yo me acuerdo que lo vi como recambio. Ya había ingresado bien contra Olimpia, aquel partido que transmitimos en cancha del Guaraní. ¿Cuándo lo conocimos? Cuando él le da el pase a Rayer. O sea, ese es el otro. Para la heroica. Para el gol contra. El gol heroico. El equipo de Almeida, el Nacional. Claro, el Nacional, sobre la hora. Sí, exactamente. Yo cuando, después cambié, ¿verdad? Cuando escucho el gol de Triqui, por Twitter, rápidamente cambio, ¿verdad? Para ver, y yo pensé que él tenía alguna historia en Boca. Que no sé qué jugó en Boca. No, y a mí me envió un amigo de eso y buscamos y no aparece. No aparece. A mí me llamó mucho la atención porque realmente después con la segunda acción secuencia de la falta que hizo dejar con 10 comprometió todo, y más todavía cuando sabemos que es un equipo muy superior Boca, cuando hay mucha jerarquía enfrente, cómo se equilibra con el esfuerzo físico, y jugar con 10 todo un segundo tiempo es una ventaja muy grande para un equipo como Boca, que tiene a Cavani y compañía, que sabemos perfectamente que son jugadores de elite con recorrido europeo y que difícilmente, más allá del esfuerzo que hizo Trinidad para poder equilibrar ese hombre de menos, sabíamos perfectamente que le iba a costar en demasía aguantar. Costa que estuvo cerquita de la hazaña, porque ¿cuánto adicionó? 5, ¿verdad? Y a los 47 llegó el gol de Cavani, que allí mostró toda la jerarquía. Pero ya no cobró nada después del árbitro del partido. Hubo empujones, viste que buscaban en pelotas largas Chiquito Jiménez, pero ya el árbitro dijo no, ya no cobraba nada a favor del Trinense, no cobró más nada después. Ya no se puso en peligro el empate en el partido. Pero... Ojalá que vimos la gradería bien poblada por la gente de Triqui. Ojalá que esto se traslade en el campeonato. No. O sea, es Boca nomás. Claro. Por lo menos la mitad que la gente del barrio si hace buena campaña. Una final de la Copa Paraguay, por ejemplo, puede ser. Sí, pero por lo menos. Pero este era un partido específico. Un 40% de ese 100% que se vaya el barrio. Porque había no es un apoyo ficticio, es un apoyo para ver la Boca nomás, no a Trinidad. El ejemplo está mal eso. Pero ¿hace cuánto? El equipo del barrio tiene que ser el orgullo. ¿Hace cuánto? Pero acá había mucha gente que era del barrio y no es de Trinidad. ¿Seguro? Claro, y Olimpia, Cerro, que fueron a ver. Más Olimpia, porque el Cerro quería ver Cerro Alianza, pero mucha gente también llevaron gente de preferencia, más así que eran todos también, no. Gente del barrio, bien organizado, que fue a ver al equipo paraguayo. Muchachos, atención, entradas agotadas, preferencias VIP Norte y lateral sur, plateas y gradería Norte. Atención, vamos a ampliar esto en un momento para el superclásico Cerro Olimpia. ¿Escuchaste bien, Ariel? Fabio, Federico, ¿escuchan bien?
Entrada agotada y el sector de preferencia, que es el más caro, ¿verdad? VIP, norte y lateral sur. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Preferencias VIP, preferencias norte, preferencias lateral sur, plateas y graderías norte. Entrada agotada para estos sectores. Casi todo lo que es para el público de Cerro Porteño. Cerro, sí. Claro. Yo estoy convencido que va a llenar Cerro. Cerro llena. Sí, lo que pasa es que llena. el gran clásico ahora con el tema de los 4 puntos. Estaba viendo el domingo, estamos de la 14 con... Además no se perdió la Copa, a pesar de de que... la 14 con ABC TV. Estamos con ABC TV en duplex. Que siempre las tareas, las previas de ABC Cardinal, de ABC TV, gusta mucho a la gente. Así mismo, de la 12 estamos ya con ABC Cardinal con todos los compañeros en la previa y se suma ABC TV desde las 14 con todo el despliegue, el recorrido, el seguimiento al bus de Olimpia, las notas con la Mucho trabajo, gente. diría Marini. Así mismo me dijo. Sí, a las 12 arrancamos. No, nosotros trabajamos, hermano. Dale. Cubiertas Cumo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hobby de regalo. No te olvides que Cumo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía, especial contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Vamos a la promo del clásico. Me dicen que Churín estaría descartado para el clásico. Se retiró lesionado ayer. Está Edu para eso. ¿Preparado, Edu? No. Puede ser Edu. Que vamos con la promoción del clásico. Y vos sabés que te dicen bien, porque ahora que él hizo una seña, se sacó rápido la cinta. Se sacó de capitán y pidió cambio desde el piso ya. Yo pensé que estaba mareado algo, porque pidió muy rápido el cambio. ¿Sabes que él se tomaba del rostro y de parte de la cabeza porque sentía el dolor en las piernas, claro. No en la cabeza. No tuvo ningún impacto en la cabeza. No, porque generalmente dicen lo que saben, que cuando el jugador no se revuelca, es porque le duele de verdad. Cuando cae, el jugador no hay actuación. No hay actuación. Es porque, claro, le duele de verdad. El otro de actuaciones ya lo vimos ayer con Jan. Figura en Cerro cuando le pisaron el pie. Le pisó el pie el paraguayo. Sí, Sanelato. Sanelato le pisó el pie y Jan cayó, un rayo le cayó ahí. Que le dispararon. Sí, increíble. Recordé el episodio Adriano Samaniego antes de la... Colo. No. No, así no, muchachos. Vamos con el super clásico. Están los compañeros con todas las novedades del clásico. Bueno, decía, se viene el clásico. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Johnny, ¿cómo andás? Saludos para todos. ¿Por qué tanta seriedad, Johnny? No, porque Juanma entró con seriedad. No tiene que retroceder, pues.
Vos estás acá y yo estoy de la misma manera, de la misma postura. O firme. sea, el clásico ya se juega. No, acá mucho desafiante, Johnny. Sí, desafiante. Vos sabés que me asustó, será. Acá, el tono de Juanma y el tono de... Viste que un rival se manifiesta y vos también tenés que estar el mensaje psicológico que tenés que enviar. No, tipo dictador, fue lo de Johnny. Yo asusté, dije, no, acá yo me voy preso, dije. Tenés la promo hoy. Vamos, por favor, jugamos el clásico, señores. Se viene un superclásico de alto voltaje. El Ciclón por seguir en la punta. El Decano por prenderse a la lucha. Cerro Porteño Olimpia. Superclásico del fútbol paraguayo. Este domingo 16:30 en la Nueva Olla. Relata Bruno Pons. Barzajú, pica Barzajú, sale el arquero. Comentan Federico Arias. No, que el partido está así. Casi lo empata Cerro, casi se viene el segundo de Olimpia. Y Daniel Chum. Y nos esperan unos 15 minutos de infarto para lo que resta de este primer superclásico. Cobertura de las 7:30 AM. Radio ABC Cardinal desde el mediodía. Duplex con ABC TV desde las 14. Clásico con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dame tu título en Cerro Porteño, Juanma, ante el desafiante Johnny. A ver, ¿quién mete mejor título de cara al clásico? ¿Quién tiene más inventiva? 5 menciones con Edgar para darle tiempo a cada compañero, por favor. A ver. Cuando hablamos de quién se merece todo, mamá es. Y cuando hablamos de todo y al mejor precio, Inverfines. Te esperamos en tu sucursal más cercana para regalarle lo mejor, con las mejores ofertas por tiempo limitado. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Los jueves en Farmacias Catedral tenés beneficios. Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 25% de descuento en caja, más 10% de descuento en extracto y más 5% con la tarjeta Afinidad Catedral. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural pechugón, a todos les gusta. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía base. Arrancamos con el local. Ariel ya está sonriendo. Está esperando como esos niños. Voy a hacer algo, voy a esperar que Chuna esté mañana con nosotros. Para tener la mesa completa y el consejo ejecutivo, el comité ejecutivo completo. Porque ¿cuál va a ser el tema? Lo siguiente. Vamos a hacer algo histórico en la transmisión de fútbol. El relato va a estar, como siempre, ¿verdad? Con Fede y con Dani. Pero si hay un gol de Cerro y marca Edu, le paso automáticamente a Ariel. Entonces Ariel va a estar como correlator, pero a la expectativa. Mete Edu y ahí yo le paso automáticamente el micrófono a... Pone la música, dale. Porque Edu podría jugar el clásico, en serio, hablando en serio. Hay que ver si se recupera y está convocado, ¿verdad? Yo quiero escuchar en tu relato. No, él quedó afuera. No, yo creo que va a estar. Yo creo que va a estar. Hace cuenta, ¿le puedo pedir un favor a Valito? Sí. Hace cuenta, poner el gol de Edu, por favor, si suena así. Quiero ver más o menos cómo
Porque vos tenés que agarrar la jugada, ¿verdad? Claro, entra el gol. O sea, cada vez que agarra Edu, te agarra el micrófono. No, así va a ser. No. Hace el gol Edu y te pasa, vos tenés ya toda la jugada. Pero ahí ya el... No, vos no. No, vos sabés bien. Va a poner Ariel. No, Ariel no va a relatar. Yo voy a hacer una prueba y poner el relato de Ariel. Claro. A ver, espera. Avanza Cecilio, la tiene Cecilio tocando para el Pachi, levanta el centro, está Edu, solo, Edu lo deja el arquero, tiró. La escapa centro, golpe de cabeza. Bueno, aquí vamos a hacer, histórico va a ser. Va a salir los portales. Yo creo que está muy bien, doble narración. Está muy bien. Está muy bien, porque aparte Ariel, hay veces que el relator agarra el gol un poco tarde. Pero pasa, de repente por una publicidad, porque estaba hablando el comentarista, o porque está distraído. O porque, y bueno, agarra y... Puso una anotación ahí en el cuaderno. Claro, y entonces vos armar ahí, Bruno eludió. Y ahí vos... A mí me encanta. Pero puede, vamos a averiguar primero si puede. Primero que todo. No está lo... Y justo que le puede tocar jugarse, increíble. Vamos a ver, mejor título de cara al clásico. Arrancamos con el local Cerro. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno. A ver, para todos. Título, levantame acá, Obi, por favor, el sonido. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grano. Como dicen los brasileños. ¿Cómo? El porteño busca mantener la cima ante el Real Madrid de Paraguay. Eso fue muy irónico. Esa fue para vos, para vos, que estamos hablando de... Sí. Y lee, mi hijo, la historia. Lee un poquitito la historia. Vamos, Johnny, pon el pecho, hermano. Estoy contigo, Johnny, hoy. Me dolió bastante esto de Juanma, la ironía que metió. Yo voy directamente por lo que tiene que ver con alguien que seguramente el hincha espera su retorno. Mi título es Apura el capitán. Apura, mira, entonces Richard. ¿Podría Richard jugar el clásico? Sí. Vos sabés que... Atención vía Johnny, atención Tweety. Está bueno el título de Johnny porque es el capitán, ¿verdad? Pero Johnny... Pero Apura, dice, no, pero era impensado hasta ayer. Así como el Tucu y Salcedo, ¿verdad, Johnny? Sí, exactamente, Federico. Resta saber cuántos minutos estará el capitán. Lo cierto es que Apura, ayer lo vimos yendo un poco a la pelota, le pegaba bien, con la derecha, con la izquierda, corriendo un poco, esa corrida cortita, después imprimía velocidad. Así estuvo ayer el capitán. Y mañana me parece que será el día clave para conocer si estará entre los convocados y cuántos minutos podría tener el capitán Richard Ortiz en este superclásico del próximo domingo. Epa, qué noticias. Vamos a Cerro Porteño, ampliamos lo de Cerro, por favor. Churín, ¿llega o no llega? Edu tiene posibilidades. ¿Cómo arrancaría el clásico Cerro Porteño? Tema de las entradas, por favor, Juanma. Sí, mes de celebraciones y en tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puiso Pequita Dolgel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay
un Quitadol, no te olvides, ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias, si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Los jueves, atención, los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Juanma, vamos con lo de Cerro. Qué rápido, qué dinámica, ¿verdad? En el fútbol, porque ayer tenemos que analizar lo de Cerro Alianza Lima, ¿verdad? Pero ya estamos con la prontitud del partido del domingo, del Superclásico. Bueno, novedades con respecto a temas de entradas y Churín, Edu, pregunta que nos estamos haciendo en la mesa, Juanma. Sí, las entradas hasta aquí, Bruno, hay que decir que de los 4 sectores habilitados, solamente queda uno a disposición del hincha de Cerro Porteño. Estamos hablando de gradería novena, queda un pequeño remanente que incluso en las próximas horas, si no es hoy, tal vez mañana ya se agoten en su totalidad. Gradería Sur sería eso, ¿verdad? ¿Cómo? Gradería Sur es, digo. Sí, Gradería Sur, exactamente. Queda solamente un pequeño remanente, es decir que vamos a tener un gran ambiente el domingo en la Nueva Olla. Con relación a la venta de entradas, el primer sector en agotarse fue preferencias. Ayer me decían se agotaron las plateas, hoy la gradería norte y queda ese pequeño remanente de la gradería novena para los hinchas de Cerro Porteño. Con relación a los hinchas de Olimpia, todavía no se han anunciado la venta en sí de la hinchada visitante, pero eso se encarga generalmente de una coordinación y envían las entradas al Club Olimpia en este caso para que los hinchas de Olimpia puedan adquirirlas. Con relación al equipo, Cerro llegó hoy a la mañana bien temprano, a las 6 de la mañana arribaban al país, nos informaba el jefe de prensa que no iba a haber atenciones en el aeropuerto. Llegaron en su mayoría sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, evidentemente enciende la alarma la situación de Diego Churín, porque él, sabemos, arrastra la cuestión de los isquiotibiales. De hecho, el propio Manolo, en una de las conferencias de prensa, se había manifestado al respecto, había dicho que sí, que Churín es un delantero, aparte de ser grande, portentoso, de mucho recorrido. Entonces, ayer parecía haber sentido de vuelta en la repetición, cuando lo enfocan a él en el primer plano, estando tendido en el piso, él se toca el muslo izquierdo, la parte posterior del muslo, y él le entrega posteriormente la capitanía a Santiago Arzamendia. Por eso es que causa un poco de preocupación de cara a lo que puede llegar a ser o no su presencia en el clásico. Después está la situación de Edu, que desde el partido ante Libertad, él el miércoles de la semana pasada, él siente una pequeña molestia en el isquiotibial también, eso lo deja fuera del partido ante Libertad, también fuera del viaje a Lima, y hay que ver si llegan condiciones para el partido del domingo contra Olimpia. Después, el caso contrario, si no llega Edu, allí lo tiene. Ayer entraron Fernando Fernández y Alfio Oviedo, pero todo esto a partir de hoy, tal vez ya mañana con un poco más de claridad, vamos a ir dilucidando un poco estas dudas cuando Cerro se presente a entrenar esta tarde y también mañana. Bueno, Juanma. ¿Sí o no? ¿Churín va a jugar o no el clásico? Causa preocupación. Hasta aquí, las veces que él se retiró con esos gestos que realizó ayer, él quedó fuera por lo menos una semana. Pero hay que ver si lo de ayer termina siendo algo que él siente o es por precaución, porque me parece que también los cambios ayer de Manolo, el de Cecilio principalmente y luego rápidamente el de Ituro, me parece que es un poco para también cuidar las piernas de cara a lo que va a ser el domingo. Pero Churín hasta aquí como mínimo es duda
para el partido del domingo. Y Edu acá. Juanma, ¿cómo está Edu, Juanma? ¿Cómo está Edu? Yo creo que a Edu Ariel lo están cuidando por precaución. No estuvo contra Libertad porque fueron 2 días antes, fue el día en que él sintió la molestia, el miércoles. Tampoco lo hacen formar parte de este viaje y también hoy va a ser evaluado nuevamente el brasileño. A mí me decían que no era nada grave, pero que no lo querían arriesgar. Podría llegar a aparecer nuevamente en la convocatoria de Edu el día domingo. O sea, Edu va a estar. Va a estar. El tema es que la lesión también últimamente conspira contra su participación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Él sintió esa dolencia, no estuvo contra Libertad y perdió un poco de terreno, hay que decirlo también, porque él fue, recordemos, fue el delantero titular en el primer partido de Manolo y también contra Alianza Lima. Y después ya... ¿Cuántos partidos jugados de goles tiene Edu, Juanma? Y él registra 4 o 5 partidos, tiene un gol. No, poco partido todavía, poco. Un gol y una asistencia. ¿Cómo que 4 o 5 partidos? No. ¿Y así? ¿Cómo te dijo? ¿Cuándo llegó? De titular al menos. Él se perdió los 2. No, pero ya llegó tarde, ya ha arrancado casi, no sé, en la 6ª, 7ª fecha. Pero ¿Vos tuviste en el debut? No, en el debut tuvimos nosotros, fue en cancha Guaraní, entró y... Mal. ¿Qué partido fue? ¿En qué fecha fue esa? Y Guaraní Nacional fue... Pero poco partido, o sea, pocos minutos. Claro, y después el tuyo, a lo Brasil ya es titular. Sí. Guama le está jugando a favor ahí. ¿Qué 4 o 5 partidos? Por ahí nomás titular, por ahí nomás. Edu jugó contra Colo-Colo. Tiene 10 partidos por ahí ya. En Copa, jugó de titular contra Colo-Colo en el Monumental. ¿Cierto? Jugó como titular. Bueno, estuvo cerquita de marcar. Jugó contra... ¿Se acuerda que estuvo cerquita del arquero, le sacó ahí en la esquina? Contra Alianza también jugó. Apenas había arrancado el partido. Y jugó contra Fluminense acá también. O sea, los partidos de Copa, el único que se perdió fue... Marcelo le evitó su consagración definitiva. No, pues muchachos, ¿cuántos partidos lleva? Acá tenemos tadígrafos, tenemos... 6. En Copa tiene 3. ¿Verdad, Y Juanma? acá el torneo local. Vos tenés una memoria, Federico. ¿Cuándo debutó? Guaraní Nacional, el Trinidense en cancha Nacional, son los que recuerdo. Tacuarí en el Defensores. Ah, bueno, entonces tiene 7 partidos ya, ¿eh? Estamos llegando a la decena ya lentamente. 7 partidos. Voy a preguntar a Benru o a Cristian Mareco, que siempre nos escucha, en términos que ponen mucho en la estadística, ¿cuánto significaría de gol por partido? Si en 7 tengo 1. 0.14 por ahí, Ariel, ¿eh? ¿Cómo le buscan la vuelta? Alguna le va a hacer callar. Es bueno, espérame. Para la respuesta de Fabio ahí. Espectacular. Moraría como vos, pero tiene cosas interesantes, pero hay que seguir viéndolo. Tranquilo, hoy. Ya, creo que ya no hay que patearle al... 9 partidos en total. 9, epa. 9. Este conoció a la chica en el boliche y ya quería ya marcar un gol de eso que vale. No, y 5, 6. Directamente, hermano. No sé dónde te vas a meter, sigue. Para mí tiene que dejar más luego en la transmisión si vamos a hacer eso. No, jamás. ¿Cómo voy a abandonar mi puesto? Y octava fecha del partido que vos decís, Federico, Guaraní. Octava fecha. Ya, bueno, claro, pero él debutó ese día. Sí, ahí ya tenés un partido. 9 dice Juan Maura. Afinando la lapicera. Entró contra Tacuarembó, aquel triunfo de Tacuarembó. Pero mucho de ello entró en segundo tiempo. ¿No te acordás? 9 partidos dice Darío Ibarra también, que está ahí con la combo seguro. Grande casi 10. Capo Darío. Pero no son de todo de titular, son entre alternativa y titular, ¿verdad? Y mira que hizo alguna asistencia, estuvo cerca de marcar. Tuvo que dar una asistencia a Iturbe. En cancha de... En Nacional también fue. Nacional, sí. 3 de titular, Edu. ¿Cuántos? 3 partidos de titular, el resto todo de alternativa. Tranquilo, esta gente ya está festejando, pero no te vayas a preocupar, Juanma. Está bien, vamos a esperar. Vamos al final de la historia, muchachos. Cómo termina. Bueno. Pero son muy hábiles. Pero creo que Churín sería esperado hasta el último momento, ¿verdad, Juanma? Esa es la tesitura. Sí, la tendencia es esperarlo a Churín hasta el último momento. Y si no llega Churín, yo creo que Fernando Fernández es el que más posibilidades tiene de arrancar el titular. Fabricio Peralta, número puesto, porque él ya no puede jugar en Río, ¿verdad, Juanma? Sí, porque ayer lleva su tercera tarjeta amarilla y está suspendido automáticamente por un partido por acumulación de tarjetas amarillas y no va a ser
no va a ser tenido en cuenta para el partido de la semana que viene jueves contra Fluminense, por ende uno cree que va a aparecer el titular en el clásico. Y Aguayo lo ve desde el arranque. El pueblo quiere saber por qué Aguayo ayer no tuvo minutos. Y yo voy más a la respuesta que Manolo había dado contra Fluminense en la nueva olla. Ponte que en aquel partido lo metió al menos algunos minutos, porque aquella vez lo plantearon por qué no Aguayo de arranque. Y había dicho que íbamos a perder por músculo. Yo creo que Manolo entendió que ayer era un partido físico, en donde tal vez Aguayo no iba a poder explotar de buena manera. Pero era para buscar velocidad, ¿verdad? Se abrió mucho ayer Alianza Lima y me parece que Fernando Fernández y Alfio eran más de lo mismo. Y aparte fue una de las cosas que terminó siendo para condena de Cerro, era el tema de no aguantar muchas pelotas arriba. La perdían fácilmente, igual teniendo a dos que podían aguantar, ellos perdían fácilmente el balón. Sí, bueno, un saludo para Cristian. ¿Está internado, Cristian? Que salga bien, Cristian, estábamos hablando justamente Fuerza, de eso. Cristian. Fuerza, Cristian. Nos estábamos acordando de Cristian justamente hoy. Nos está escuchando, acá está Cristian, así que mucha fuerza, hermano. Va a salir todo bien seguramente y bueno, ya próximamente aquí también en los micrófonos, fuerza. Sí, señor, justo estábamos recordando luego fuera del aire a Cristian, estaba preguntando por él y me decían los compañeros que estaba próximo a la cirugía. Fuerza, Cristian. Vamos que compañeros, Vamos, Cristian. A ver, Juanma, para cerrar este bloque y después ir a Olimpia, probable equipo de Cerro, con las entradas casi agotadas, quedan muy pocas, solamente las del sector sur, que es gradería novena. Ese hincha de Cerro no quiere irse ahí, ¿entendés? ¿Vos te das cuenta cómo existe ese... La última alternativa para el hincha de Cerro. La última alternativa, ese cuando ya no tiene tema lugar. Aparte siempre que de una hinchada más o menos te tiran bombas de ahí. ¿En serio? Hinchada Olimpia, Luqueño, Guaraní, hasta la hinchada Libertad le tiró bomba de ahí. Sector pues, ahí. Los brasileños cuando también le tiran bomba de ahí. Sí, y es complicado. El Petequipo está pegado. Está pegado a la hinchada, sí. Pero es tanto el fanatismo que el hincha de Cerro no quiere irse a Sur porque Sur se identifica con Olimpia, pues. ¿Verdad? Igual que hay hinchas de Cerro que jamás te van a decir Olimpia. Dice el equipo rival, el equipo de enfrente. Y pasa con Olimpia también. De hecho, es gradería novena por eso. No es sur para no tener es alguna... sur, es novena. Sí. Por eso. Claro, acá nos envía el amigo Nico, que agradezco. 200 minutos tiene Edu en todo ese partido, Ariel. No alcanza los 200 minutos. O sea, no alcanzan... Dos partidos y poquito más. En beneficio de Edu. Sí. Vamos a decir eso. Por eso, vamos a tranquilizarnos, no cantemos victoria antes de tiempo. Vamos a esperar el fin de la historia. Está bien. Vamos a seguir esperando. Vamos a esperar hasta ya, seguramente, no sé, el Mundial de Clubes. A ver, Juanma, ¿cómo arrancaría Cerro? Con probablemente Jan Fernández, Alan Benítez. Allí en la duda central, en la dupla de centrales, me parece que puede insertarse Ronaldo de Jesús. Si es que vamos por los antecedentes, Brock es el favorito de Manolo, yo creo que sería por Javier Báez, pero reitero, es una suposición. Santiago Arzamendia. El medio campo, y hay que ver cómo lo para, muy probablemente con Piris Gamota y Fabricio Peralta, más allá de que me parece que Morel también es uno de los jugadores allí en la mesita de luz de Manolo, siempre se ha intentado meterlo, pero me parece que Piris Gamota, tal vez por el desgaste, pueda llegar a perder el puesto con Morel, con Fabricio Peralta, allí los volantes, media punta Pachi Rizzo. Cecilio yo creo que va a arrancar por izquierda. Hay que ver Iturbe por derecha si es que se decide por él o prefiere Aguayo, y en la delantera la duda, si es que llegan condiciones o no Diego Churín, si no lo tiene allí a Fernando Fernández, Alfio Quedo y Edu, me parece que en ese orden. Muy bien. Gracias, Juanma, hasta cada momento. Dale, Bruno, saludos para todos. Ahí está, el móvil ex-free, entonces, contándonos todas las novedades de Cerro Porteño, Juanma. Ya vamos a ir hasta Olimpia para tener info de la mano de Johnny González, información de Olimpia, repito. El gusto de estar en contacto con Hugo Marcial del Departamento de Marketing de El Cacique Comercial, El Cacique, sí, en Itagua, Areguá y Luque. Hugo, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para vos, para todo el equipo de ABC Cardinal. Y bueno, el cacique sí te conviene, y el cacique es un golazo, vos sabés eso, Bruno, el golazo de precios bajos. Sí, señor, así mismo.
Bueno, contanos, Hugo, preparan, de hecho, Comercial El Cacique tiene precios extraordinarios en la venta al por mayor, también, claro que sí, a la gente que va a comprar por unidad, tiene precios extraordinarios, pero están preparándose para estas fechas muy importantes para el Día de la Mamá, el Día de las Madres, el Día de la Patria. Contanos, por favor. Así es, Bruno. Primeramente, el punto que mencionaste, El Cacique es mayorista, minorista, así que la gente puede ir a hacer sus compras. Desde 2 o 3 unidades, uno ya es mayorista para comprar en El Cacique, ya sea en Luque, en Areguá o en Itagua. Quiero mencionarte, antes de ir con los regalitos para mamá, con todas las sorpresas que tenemos para la persona más importante de nuestras vidas, quiero comentarte algunas de las ofertas que tenemos hoy mismo en El Cacique. Hoy la gente tiene que pasar al Cacique en Luque, Areguá o Itagua para aprovechar estas ofertas. Harina bajó a 3.100 guaraníes. 3.100 guaraníes la harina, llevando a partir de 25 kilos, esto para los mayoristas, a 2.850 guaraníes. Está súper barato. Hay oferta de azúcar también en El Cacique, 4.850 el kilogramo azúcar, y llevando a partir de 50 kilos, 4.750. Otra oferta imperdible es la de poroto rojo, que está 11.950. Las verduras a muy buen precio. En El Cacique siempre peleamos para dar, ustedes saben que ahora mismo las frutas, las verduras están con un precio un poquito difícil, ¿verdad? En El Cacique tratamos de dar el mejor precio a nuestros clientes y la mejor calidad también, con lo que respecta a las frutas y las verduras. Y ahora sí ya vamos a lo que era el festejo del Día de la Madre, que es lo que nos interesa a todos, y vamos a poder compartir un rico asado con mamá, Bruno, audiencia, la costilla de novillo en El Cacique desde hoy y ya hasta el 15 de mayo a 27.900 guaraníes por kilogramo. La costilla tira ancha, 34.500 guaraníes, y el vacío, 39.500 guaraníes por kilogramo. Le esperamos a toda la gente en El Cacique, Bruno, y estamos también con los regalitos, ¿eh? Sí, señor. Y algo que es espectacular, no sé si vos sos el que hace eso, Hugo, pero me contó la otra vez mi padre que le gustó mucho que hay un locutor que va recorriendo todo, todo el supermercado. Me dice también acá Edgar, que es del Luque, porque Cacique está en Luque, Areguá e Itagua, ¿verdad? Y recorre el locutor y va diciendo el precio, acá tenemos tal cosa, en estos momentos precio tal cosa, y la gente se va ahí, ¿verdad? Porque justo está buscando, por ejemplo, y va diciendo la persona, no sé quién es el encargado, ¿verdad? En cada local, ¿verdad? Pero le gusta mucho eso a la gente, Hugo. Sí, gracias, Bruno, por esas palabras. Tenemos un equipo muy importante de locutores en El Cacique, el equipo encabezado por el señor Hugo Segovia, mi padre, ex Metrópolis Sander, lo recordarán. Yo soy su hijo, yo soy Hugo Marcial Segovia. Caramba, mandale saludo a Hugo. Mira qué trayectoria tiene. ¿Él es tu papá? Él es mi padre. Mandale un saludo grande, caramba, Hugo Segovia, de la vieja 90.7 que le escuchábamos, por favor. El Zapuy FM. El Zapuy FM, mi ídolo. Ahora a la mañana yo le escuchaba a Fabio cuando yo era mitad Ísera. No, por favor. Pues yo no sabía, Hugo, que vos eras su hijo. Hubiésemos empezado por ahí, hermano querido. La gente te dice, cuando te saluda la gente, ¿verdad? Cuando le vamos contando los precios y las ofertas, le decimos, bueno, harina a tal precio, no olvides la harina, para la tortillita, ponele hoy, ¿verdad? Y la gente te dice, vos sabés que justo me faltaba eso y me hiciste acordar. Realmente es un trabajo muy lindo y agradecemos a la gente del Cacique que desde hace muchos años nos da la oportunidad de compartir con la gente y de hacer lo que nos gusta. Y además da gusto en El Cacique porque los precios son baratísimos y los productos son muy buenos, Bruno. Entonces da gusto. Yo creo que hay un complemento total estas promociones son válidas, uniformes para los 3 locales. Estamos hablando de Itagua, Areguá y Luque. Así es, Bruno. Las ofertas que te mencionaba son para los 3 locales. Los precios son los mismos para los 3 locales.
Cada uno decide si le queda mejor el local de Luque, o le queda mejor el local de Areguá, que está en Cacupemí, o el local de Itagua, que está ubicado sobre ruta 2, kilómetro 32,5, pegado al hospital distrital. Ahora mismo la gente lo que está haciendo es buscando la opción del regalo para mamá. Y además de la frazada, además de la ropa para mamá, de los calzados, de electrodomésticos que podemos ver para la comodidad de mamá, sanducheras, tostadoras, placas de cocina, etcétera, todo lo que uno se pueda imaginar para mamá, el cacique tiene la opción de una tarjeta de regalo, una gift card, porque con eso no fallamos. Claro, porque ahí vos en la gift card le entregás a mamá. En el regalo perfecto para mamá. Claro, vos con la gift card le decís, mamá, acá tenés 1.000.000 de guaraníes en la tarjeta, hacé lo que vos querés. Y ahí mamá se va y hace lo que quiere. Con los 1.000.000 de guaraníes o 500.000 guaraníes. Yo me enganché con la tira de asado, esta que dijiste. Pues, escuché bien, 34.000 dijiste el precio. 28.000. A ver, te veo, costilla tira ancha. La costilla tira ancha, 34.500 del kilogramo. Escuché bien, 34. No, está buen precio, tira ancha. No te puedo decir guardame porque los muchachos y me dicen que a la mañana temprano en Itagua, por ejemplo, en Areguá pasa en Luque. Bueno, supongo que también, ¿verdad? Que las menudencias pues los perros van a buscar porque se quiere comer mucho y a la madrugada no es fácil encontrar, formar fila porque los precios son, Federico y muchachos, invitan a estar temprano, ¿no? Sí, me contaron. Tenés que irte temprano. No, es una locura. Bueno, Hugo, un fuerte saludo a esa gran familia de Comercial El Cacique, un fuerte abrazo, que sigan los éxitos, y mandarle por favor un saludo muy especial a quien encabeza junto a su, por supuesto, esposa, a don Osvaldo Colmán, mandarle un fuerte saludo, y que sigan los éxitos, una familia realmente muy, muy trabajadora, que comenzó todo esto hace años con mucho sacrificio. Muchísimas gracias, Hugo, por atendernos, y también un saludo a tu querido padre, ¿sí? A vos por el espacio, gracias, y hasta la próxima, Bruno. Gracias. Hugo Marcial, Departamento de Marketing de El Cacique, charlando con nosotros. Ya escucharon precios especiales para el Día de la Madre. Tira ancha, escuchaste, Ariel. Vos podés, te vas rumbo a Cerro Caballo. Por Itagua. 34.000 guaraníes, costilla ancha. Barato, pues yo estoy comprando 37. Ay, bueno. No, amigo, bien. Para mal por mayor puedo comprar. Es la oportunidad. Sí, hermano, siempre poco. Hago una parada en Itagua, entonces, la sucursal. Sí. Entonces el Cacique. ¿Conoces dónde está el Cacique? Te voy a explicar. Ver, fácil. Está el semáforo, ¿verdad? Está. Y acá hay muchos semáforos. Ay, Juanjo, qué difícil. Pues estoy ansioso, quiero saber, pues sí, porque me queda perfecto. Me estaciono y llevo lo que necesito. Es muy fácil, te voy a explicar. Está el. No sé cómo te iba a decir el semáforo, espera. Que va. No, te voy a explicar. El semáforo que te lleva al Hospital Nacional de Itagua. Ahí sí. En vez de vos girar a la derecha. Hacia Ñupoí. Vos tenés que girar a la izquierda. Vas a encontrar un conocido supermercado, ¿verdad? De una cadena que vos conocés, muy de letra cortita. Sí. Y a la mano izquierda está un estacionamiento. Sobre ruta. Ahí está una universidad. Me quedo nomás a la derecha y ahí cruzo no, pero caminando. Si tenés estacionamiento, ¿para qué vas a hacer eso? También. Vos podés girar a la izquierda ahí sin ningún problema. Y hacer tu compra, hermano querido, pero tenés que irte yo te aviso, eso está rebasado. Temprano. Sí, no. Si este sábado pienso irme bien temprano. Y andate temprano. 8 ya quiero estar por ahí. Y andate temprano porque los perros forman fila rápido ahí, por el tema del precio. Bueno, vamos, Edgar, y nos metemos a Johnny Juan de Dios. ¿Será que va a comprar alguna costilla ancha, Juan? Ya dio. Fíjate ya trae. No. A ver qué dice Johnny. Dale, Edgar. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco, con los préstamos
préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya, llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco. Con Solar Banco sí se puede. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. 13:20. En un momento vamos a actualizar con Fabio cómo está el Mundial de Clubes, la clasificación. No pasó ¿Cómo nada, está la Copa Libertadores? Una semana casi sin avances. Sin avances. Pero que pueden marcar, claro. Cerro sumó 1 ayer. Estábamos hablando cuando estaba ganando. Ganando, epa. Podía hacer cosas. Quedaba a 10 quedaba. Sí. O sea que hay dos cosas de Cerro. Uno, ya que nos metemos en Cerro. Estoy de acuerdo y me llamó la atención de que... Porque te puede defender y puede haber salido bien. Porque si... era toda repelida, esas pelotas metidas al área. Se aguantaba bien, no había otra manera. En el segundo tiempo, digo, ¿verdad? Es como que parecía que no había riesgo. Pero si va a jugar así también, se precisan jugadores con características de velocidad para responder. Y Cerro no tuvo ese tipo de velocidad. ¿Sabes qué me llamó la atención ayer? Para cerrar, otra cosa, Sí, Bruno, perdón. que a mí me llamó la atención también, y que fue inocente Cerro, que cometió muchas faltas tontas, innecesarias, que no son esas faltas tácticas que a veces uno tiene que jugársela o arriesgar para cortar alguna posibilidad de aproximación de riesgo hacia su propio arco. A mí dos cosas que... Para cerrar, Cecilio hizo 3 faltas, de las cuales uno, ¿verdad?, termina en gol, ¿verdad? Claro, y ¿sabes quién también hizo una falta innecesaria? Wilder Viera sobre el final. Wilder, que también marcamos en el... Pero la falta que termina en gol es la última pelota de Piris. Bueno, de Piris, ¿verdad? Pero Cecilio Piris hizo Mota como hace una 3. falta que cuando Bruno dice, qué peligrosa, porque es peligroso ese lugar. Que no es para patear al arco, pero es para buscar el centro. Es muy peligroso siempre. Y por eso. Y quiere venir siempre... la falta. Y después, sobre la hora, la de Wilder. Pero Cerro hace mucho está cometiendo faltas. Y la de Wilder es totalmente en un momento en el que no pasaba nada en el partido. Porque Wilder Alianza fue ¿vos te muy parás peligroso. nomás? No, Alianza fue muy peligroso en los primeros 20 minutos, ¿verdad? Después cuando arrancó la segunda etapa, pero en ese momento ya como que estaba entregado. Como que vos veías que Cerro lo ganaba 1-0. Dos cosas que me parece que fueron déficit de Cerro también. Un poco más de tener la pelota, sacarle el ritmo a Alianza, cosa que no lo logró. Cuando la pelota progresaba a la media cancha, inmediatamente la perdían los que estaban jugando ahí arriba. Entonces volvía Alianza sin jugar bien, empujaba a Cerro a ser un equipo más defensivo. Y Cerro no encontraba respuestas en ataque, como por ejemplo para aguantar más el partido, para oxigenar el juego. No tuvo pausa. Producto de la forma de jugar, ¿verdad? A mí dos cosas que me llamaban la atención. Creo que se equivocó Manolo ayer. No lo ayudó a Arzamendia, porque Arzamendia jugó lastimosamente un mal partido y estaba siendo superado por De Santis. Y Serna también por allí. Y Serna también por la misma zona, ¿verdad? Entonces no previó una colaboración, alguien que le oxigene a Arzamendia. Eso uno. Y segundo, me parece que se equivocó en sus cambios. Le mandó a Queso Fernández, que sabemos que no es de gran movilidad. De Alfio Oviedo la misma cosa. ¿Por qué no lo puso a Aguayo? Si era para Aguayo lo iba a liquidar a estos muchachos de Alianza Lima, porque Alianza Lima fue con todo arriba y la defensa de Alianza Lima era muy discreta. 1-1 era. Era 1-1. Para mí Exacto. Era Aguayo con Oviedo o Aguayo con Queso. Sí, así pero los dos no. Sobre todo entender el juego, porque ¿por dónde proyectaba su juego Alianza? Por la derecha. A la derecha, recostaba su juego a la derecha. Y si vos lo ponías a Aguayo, en un plan inteligente, lo ponías a la izquierda.
¿Para qué? Para que no empuje tanto por Alianza y sobre todo explotar las espaldas de los hombres que avanzaban de esa zona. Me parece que sí, yo creo que perdió velocidad Cerro en ese sentido. ¿Podemos, por favor, no faltarle el respeto a Olimpia? Claro, adelante. El bloque de Olimpia, hermano, dale, vamos. El coloso expreso decano con rumbo a la meta del triunfo final, forjando su historia con grandes victorias que cubren de gloria su franja triunfal. Al ver que peligra el once aguerrido, exclama su hinchada con gran emoción: adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. Flamea puñosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. La fe victoriosa que inspira tu enseña es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiando lo entre tu obra titán. Tresurras a Olimpia y a sus dirigentes y a los bravos leones del gran capitán. A ver, Johnny, por favor, mi querido Juan de Dios, vamos con todas las noticias del Olimpia. ¿Qué novedades hay? ¿Es cierto, Pico, lo de esto de Richard Ortiz, Johnny? Sí, ¿Es real? claro. ¿Es posible? ¿Puede arrancar de titular o entrar en un momento? No, por favor, vamos a aclarar el tema. El famoso no ponga en mi boca lo que yo no dije. Claro, totalmente, sí señor, porque después sale la lista de convocados, no aparece Richard y me van a decir, pero claro, Johnny Yapú, Johnny mentiroso. Sí, totalmente. Cuando digo apura, utilizo ese término porque va apurando su recuperación. Ayer ya ingresó al campo de juego, empezó a tocar pelota, empezó a rematar al arco en un sector del campo de juego con Saúl y con Facundo Zavala. Hoy, nueva movilización a la mañana, otra vez Richard pisando campo de juego, y mañana sería... normalmente para el técnico es para definir el equipo, pero mañana me parece será el día para que Richard pueda probar y si está físicamente, está para ser convocado, lo van a llevar para el partido el próximo domingo. Si por allí Martín Palermo dice, bueno, está bien, pero no lo vamos a llevar, él va a continuar una semana más y recién para la fecha 7 estaría para ser convocado, pero repito, la idea de Richard es estar ya por lo menos a disposición del cuerpo técnico de ser convocado y de allí ver si tendrá minuto el capitán del equipo de Olimpia. Pero lo cierto es que él está totalmente recuperado, ya trabaja en la parte física. Otro que puede tener chance para ser convocado es Saúl Salcedo. Recordemos, él se lesiona en ese partido contra Mediano, no salió absolutamente nada grave en el estudio que se le ha realizado la semana pasada, no jugó contra General Caballero, ni siquiera fue convocado, no viajó a Mallorquín, y también hoy podríamos decir para que sea convocado. Tucu Salazar ayer probó, hizo práctica táctica, no sintió absolutamente nada, y también podría ser convocado por Martín Palermo. Gana un lateral por la zona derecha. A esta altura, Olmedo es el lateral derecho titular, para Guaripínola está como suplente, y el Tucu Salazar con su recuperación se suma también a esa lista de laterales. El que podríamos decir está para no llegar para este partido es Facundo Zavala. Su lesión tampoco dejó un resultado preocupante, pero no se está recuperando. Así que Fernando Román va a continuar como lateral por el sector izquierdo, y en la delantera, a esta altura, me parece que Prato Parzajú, la misma dupla del partido en la fecha número 6, debut de Martín Palermo, estaría para arrancar el próximo domingo en la cancha de Cerro. Esto significa Bruera a la expectativa, Derlis también suplente, al igual que Carlos Arrúa, aunque Arrúa podría tener chance en algún momento para que pueda jugar por el medio, ya sea o con Ramón Martínez o con Marco Gómez. Y los extremos, Fernando Cardoso, Ron Redes que ingresó en este partido como titular, marcó el gol del descuento ante el equipo del empate, ante el conjunto de General Caballero de Juan de Orlando. Mañana la práctica más importante en Olimpia. Johnny,
Señor. El tema de las entradas para los hinchas de Olimpia, ¿cómo va? Sí, estamos esperando, Federico, la comunicación oficial. A ver en qué momento, cuántas entradas tendrá Olimpia, forma de distribuir, porque preguntan definitivamente los socios. Los socios van a tener seguramente prioridad, porque recordemos aproximadamente 1.200 boletas o 1.200 personas pueden ingresar así en el sector de Petegil, arriba y abajo, para lo que será este superclásico. Román sería lateral izquierdo de vuelta. Sí, Román será el lateral izquierdo, Federico. Cumplió, me parece que al pedido Federico, porque él también venía de una larga inactividad, no jugó muchos partidos, entonces rindió, si bien tuvo algunos errores en el encuentro, terminó centrando bien, así que me parece que Fernando Román es el indicado para arrancar como lateral izquierdo. Y el Tucu Salazar y Salcedo están en la misma Ritter, o sea, si pasan la prueba van a ser considerados para estar en el grupo, o vos ves que Salazar podría ser titular. No, yo creo, Federico, que van a ser convocados tanto Saúl y también el Tucu Salazar, y van a ir a la banca de expectativa. Ayer el Tucu probó bien, hubo una práctica táctica donde se lo vio al Tucu corriendo, tocando pelota, rematando el arco, y después se sumó a ese grupo de tres, de Richard, de Saúl y de Facundo Zavala. Allí se sumó también el Tucu Salazar para terminar con su tarea en forma diferenciada. Imagino, Federico, que al estar Olmedo como lateral derecho titular, Paraguay Espínola como lateral derecho suplente, el Tucu Salazar sería en este caso utilizado en otro puesto, porque llevar tres laterales para un partido me parece que no estaría muy bien, por más que vas a tener a dos suplentes en la banca de expectativa. Bueno, está bien, entonces están para ser considerados, pero no para arrancar desde el vamos los tres que nombrábamos. Lo de Richard ya aplicaba, lo de Salazar y lo de Saúl Salcedo. Y también decía Johnny que no está para arrancar Derlis, así como están las cosas. Por una cuestión de elección. Sí. Que repetiría la misma dupla, ¿no? En este caso, repitiendo, ¿verdad, Johnny? Sí, el caso de Prato con Carcetti. Correcto. Gracias, Johnny, Juan de Dios, muy amable. Hasta cada momento. Título glorioso de campeón. Olimpia representa la hidalguía. Se viene un superclásico de alto voltaje. El Ciclón por seguir en la punta. El Decano por prenderse a la lucha. Cerro Porteño Olimpia. Superclásico del fútbol paraguayo. Este domingo 16:30 en la Nueva Olla. Relata Bruno Font. Sajú, pica para Sajú, sale el arquero. Comentan Federico Arias. No, que el partido está así. Casi lo empata Cerro, casi se ve el segundo de Olimpia. Y Daniel Chun. Y nos esperan unos 15 minutos de infarto para lo que resta de este primer superclásico. Cobertura de las 7:30 AM. Radio ABC Cardinal desde el mediodía. Duplex con ABC TV desde las 14. Superclásico con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Isidro Pita metió un golazo, el vikingo. Uno de los dos goles que hizo, doblete, sí, contra Metropolitanos. El Cuyabá, su equipo. ¿En qué? Sudamericana. Sudamericana, Copa Sudamericana. Pero él anda marcando goles. Sí, venía del estadual ya marcando goles. Sí. Así muy mismo. querido. Es un club que tiene, habían dicho los representantes en su momento cuando él iba a ser transferido, ¿se acuerdan? Que tenía poder económico. Exactamente, sí. El Cuyabá. Y está muy bien ahí. ¿Y está en la primera división, Cuyabá? Sí. En la Serie A del fútbol brasileño está. Hasta hace poco estaba el platinado Ederson. ¿Quién? ¿Cómo se llama el de Palmeiras? El personaje. Toda la temporada pasada jugó ahí. Daverson, sí, era su compañero. Incluso el año pasado jugó ahí, jugaron juntos. Y ahora no sé por qué dejó el club hace un mes, pero dijo. Daverson dejó el Cuyabá.
Es pero clave lo de Fabio. Vamos con la noticia internacional porque tenés Copa Libertadores, Sudamericana, tenemos hoy Europa League. Sí, señor. Hay 3 clasificados ya a la segunda fase de la Copa. Mineiro, São Paulo y Talleres. Y Talleres que ganó señor. 2-1 contra Barcelona. Gran campaña de Talleres Córdoba. Jugó Ramón Sosa hasta los 80 minutos. Y Galarza. Me estoy metiendo en el bloque de Fabio. Sí, señor. Vamos, Federico. Y nos lleva por el entusiasmo. Galarza jugó mucho, Está jugando bien. Hace poco bien. renovó contrato con Talleres. Bien. Extendió su contrato Matías Galarza. ¿Vos tenés algo para colaborar, Ariel? Sí, Romero hizo un pase de gol para Botafogo. Ah, claro, Que Romero ganó estuvo también. Oscar, Sí, tenés Oscar. razón. Entró en el segundo tiempo y Gatito no estuvo en el banco. ¿Quién ganó a la Liga? A la Liga, 2-1. que lo tuvo Alex Arce de titular. Le anularon un gol increíble a la Liga, En esa cosa que siempre No dijo todavía. pasan. Me dijeron todavía. No. No, también hay que quedar tampoco traumado por eso. Ya pasó. Dale. Vamos con la noticia. Hay que divertirse de los errores. Claro, pero más vale, hombre, más vale. Vamos, por favor. Cubarsí, renovado con super cláusula. En el Barcelona estoy viendo en Mundo Deportivo, el zaguero central. ¿Cuánto le pusieron de cláusula? 500 millones. 500 millones de... Sí. Ah, no, Cubarsí. Zaguero central español. Qué bárbaro. Vamos con la noticia destacada, por favor. Noticia internacional. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y hoy se define también a los finalistas de la Europa League, partidos que van a arrancar a las 15 horas. El Bayer Leverkusen recibe a la Roma de Italia, ya había ganado la ida el equipo de Xabi Alonso de visitante 2-0. Está para clasificar a la final el equipo alemán, el Bayer Leverkusen. El otro partido también a las 15 horas, el Atalanta recibe al Marsella. Habían empatado 1-1 en la ida. A ver cómo le va al Atalanta, que se quiere meter a la final para representar a ¿A quién Italia. había eliminado a Atalanta por...? Al Liverpool. Al Liverpool, por goleada, Sí, por goleada. Sí, en el global una goleada importante. La final, recordemos, va a ser el miércoles 22 de mayo en Dublín, la final de la Europa League. También contarles que ya tenemos el primer finalista de la Conference League, en este caso es la Fiorentina, que empató 1-1 con Brujas, porque había ganado la ida 3-2. El otro finalista de la Conference League se define hoy, 15 horas para Olympiacos de Grecia recibiendo al Aston Villa. En la ida, lo que estábamos hablando hace rato, había ganado el equipo griego por 4-2. La final de este torneo, la Conference League, va a ser el miércoles 29 de mayo en Atenas, justamente. Ahí puede jugar de local prácticamente el equipo de Olympiacos de Grecia. Y lo que tiene que ver con Copa Libertadores y los resultados registrados ayer, Talleres le ganó 3-1 al Barcelona, el equipo Ramón Sosa de Matías Galarza, también está ahí Blas Riveros. Alianza Lima Cerro 1-1, Cobresal cayó de local 3-1 contra el San Paulo en el arbitraje Juan López. No pasó nada. No. Estuvo tranquilo. Buena victoria, nos habló del arbitraje. Botafogo de Ángel Romero, de Gatito Fernández, le ganó 2-1 a la Liga de Quito de Alex Arce. Y en el último partido de Libertadores de ayer, Millonarios y Bolívar empataron 1-1. El Bolívar se perfila también para ser equipo clasificado muy próximamente. Los partidos para hoy en Libertadores: 18 horas para San Lorenzo, Independiente del Valle. Atención, Olimpia juega uno de los rivales en el ranking de clubes. Independiente del Valle, que tiene 45. Cerro lo alcanzó con el empate ayer al Independiente del Valle. También tienen 45 puntos en lo que tiene que ver con el ranking clubes de FIFA. Hoy 18 horas también del Liverpool de Uruguay ante el Palmeiras de Gustavo Gómez en Montevideo. Grupo A juegan a las 20 horas Colo Fluminense, el grupo del Cerro Porteño. Ahí está el partido. Y por supuesto por el grupo C también a las 20 de Strongest de Bolivia ante el Estudiantes de La Plata, flamante campeón del fútbol argentino. Vamos a la Copa Sudamericana y los resultados registrados ayer. Luqueño no pudo con Coquimbo, 0-0 el partido, no pudo llevarse los $115,000 el equipo de Julio Cáceres. Tuvo muchas oportunidades, Coquimbo también tuvo las suyas y no aprovecharon ninguno de los dos equipos. El Rayo Zuliano, como estábamos hablando, el peor equipo de la Sudamericana, prácticamente fue goleado por Paranaense 5-1 en el grupo de Ameliano. Y Ameliano va a recibir la próxima fecha a Rayo Zuliano. Ya va a estar lindo. Gana y ya asegura por lo menos 115 más ahí. El segundo puesto ahí para pelear en el repechaje o playoff.
Nacional Potosí le ganó a Fortaleza en el grupo de Boca y Triniense. Nacional Potosí ganó 4-1 su partido. Como ya decíamos, Cuyabá le ganó a Metropolitanos de Venezuela 3-0, 2 goles de Isidro Pita. La derrota triniense 2-1 ante Boca Juniors. Para hoy, Copa Sudamericana, 18 horas, grupo C. Belgrano de Córdoba recibe al Delfín de Ecuador en Córdoba. Grupo H, 20 horas para Bragantino recibiendo a Racing. Este lindo partido, Racing de Gustavo Costas. Grupo C, 22 horas para Deportivo Garcilaso de Perú ante Lanús de Argentina en Cusco. Y también a las 22 horas, Grupo B, Universidad Católica de Ecuador recibe a Unión La Calera de Chile. La programación que tiene que ver con la Copa Sudamericana. José Lu, el hombre que ayer fue el artífice del vuelco en el resultado del Real Madrid. Su historia de vida es espectacular, porque él surgió de la cantera del Real Madrid. Con el Castilla ascendió y después, increíblemente, comenzó a ser prestado. Jugó prácticamente casi toda su carrera en Alemania, ¿verdad? Y de hecho él nació en Alemania. Así y es. se tuvo que nacionalizar español. 34 años. Lo recontrataron y entró ayer para marcar los 2 goles. De hecho ya había hecho en la Champions un gol también importante. En la Liga Española también marcó goles. Y Ancelotti siempre hablaba de él. Y hablaba también de los otros jugadores que están de suplentes. Es un gran motivador y un gran administrador de vestuarios Ancelotti, ¿verdad? Porque mira que tiene muchos jugadores del Real Madrid, ¿verdad? Pero él hablaba siempre, decía, estamos esperando por fulano de tal que nos dé una mano en un momento dado. Y vos sabés que ayer en la transmisión, cuando estaba perdiendo 1-0 el Real Madrid, el director le enfocó a José Lu. Vi que captaste ese momento y sí, yo dije, no, epa, este va a entrar. Este tiene que entrar, no, es que era para que entre él, ¿verdad? José Lu, porque no estaba desbordando bien Real Madrid, pero no tenía el centro delantero. El 9, a la sombra de Benzema. Y bueno, y ahora para la gente que por ahí te dice, no, pero ya no se juega con 9 en Europa, no, traigan como archivo este partido. 34 años, y él el año pasado con Español estaba peleando el tema del descenso del fútbol español. ¿Vos leíste su historia, Federico? Sí. Impresionante. Sí. Jugó en casi todos los equipos de Alemania y ayer le marcó al Bayern. 2 goles. O sea, para lo que es el mundo Real Madrid, un tapadísimo. Claro, poco valorado. Sí. No es uno que los hinchas de Real Madrid pidan que, como antes era con Asensio, por ejemplo, pedían que entre. No, nos habrán entusiasmado mucho el hincha merengue ayer cuando entró él. Y termina siendo el héroe. Pero, y esa pues es una linda historia del fútbol, ¿verdad? 34 años, hermano querido. Sí. Imagínate lo que es. 1,91 m de estatura. Él se inició, atiendan lo que es su recorrido. Él estuvo en el Celta Vigo B, ¿verdad? Celta Vigo B 2009. Va al Real Madrid Castilla en el 2009. Vuelve a Celta. Va al Real Madrid Castilla 2010. Y de ahí empieza su peregrinación. El Real Madrid Castilla le presta al Hoffenheim en el 2012. Va al Eintracht Frankfurt 2013. Vuelve al Hoffenheim en el 2014. De ahí se va otra vez prestado al Hannover en el 2014. En el 2015 se va al Stoke City de Inglaterra. 2015 le prestan otra vez, se va al Deportivo La Coruña. 2016. Vuelve al Stoke City en el 2017. Ese año le prestan otra vez al Newcastle de Inglaterra. En el 2019 se va al Alavés. Y en el 2022 va al Español. Vuelve al Real Madrid 2023. Le prestan de nuevo al Español. Y del Español vuelve al Real Madrid. No, claro. No, una locura. No tiene nada que ver con la vida de la estrella que tienen los otros. Fue gran artífice, doblete ayer, pero... ¿Viste cómo se abrazó con Ancelotti? Quiere decir que había... Y la próxima temporada vos decís, bueno, llega Mbappé y este pivo va a tener otra vez lugar. Y claro que no, va a estar otra vez ahí en la sombra. De reparto. ¿Quién es que le pidió a Desailly?
Marcial de Sailly le pidió a Mbappé que no se vaya a Real Madrid. Le dice que Real Madrid no va a ser el número 1. Le dijo que vaya a Arabia o a Estados Unidos. No, de Sailly, en serio. Pero ellos tienen tipo un... me parece un sindicato. Aparte del sindicato, no es una opinión, ¿verdad? Que le dijo, no, vayan... Macron hace rato hasta que recibió en su casa de gobierno. No va a ser el número 1. Para que no se vaya. En Real Madrid. Yo creo que Real Madrid ya va, por más que lo hayan querido sacar en un momento, ya va para el final número 1, que el Vini. El Vini, Caponete, como le dice ayer, hay un aficionado que toma desde la tribuna. No, Vini son partidazos. No, desde la tribuna toma cuando 2-1 se puso Real Madrid arriba y Vini fue a buscar la pelota, era córner. Y le trae Kimmich, le trae la pelota y Vini le saca la mano y Kimmich se la pone en la pelota y Vini la tira a la gran Diego Martínez para hacer tiempo. Le puse pero a Reina Ríos, no, el Vini es insoportable. Yo por eso el tipo será el Malcolm X, pero se victimiza, pero un gran provocador. No, provocador, Iván, está bien. Pero es pro. Habrá sido así de chico, ya no sé de chico lo que le decían. O sea, vos claro, vos lo tenés que tener en tu equipo. Yo lo quiero tener en mi equipo. Yo lo quiero en mi equipo. Juega, no es cierto lo que dice acá. Liga 20 patadas y se levanta de vuelta, sí. Sí, Néstor Beltrán dice acá que en el 2020 Real Madrid contrató a Luka Jovic, el delantero serbio, sensación ese año en la Bundesliga, fue un fracaso. Y mira que Luka Jovic fue goleador de la Bundesliga. Y frente a Joselu, que ya escucharon todas las veces que fue prestado, ¿verdad? y así cosas que tiene el fútbol. Porque todo ese peso pues cargaba sobre el 9 que llegabas para reemplazar a Benzema. Benzema en ese momento era irreemplazable. Después ya llegaron Vini, Rodrigo y compañía a hacer mejor trabajo, ¿verdad? 13:45. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactándolos al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 guaraníes más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Estábamos hablando del tema del ranking para el Mundial de Clubes, lo que ya estábamos señalando. Pero decir nomás si hay cambio o no hay cambio, Fabio. No hay mucho cambio. No. 57 Olimpia, Nacional de Uruguay, lo que ya decíamos ayer, 50. El que sumó un punto de Cerro fue 45, igualó la línea de Independiente del Valle que juega hoy ante San Lorenzo de Almagro a las 18 el partido. Y Barcelona ya quedó afuera. Y Barcelona ya afuera, muy lejos. Creo que como noticia destacada, entradas casi agotadas para el clásico, quedan pocos lugares en graderías novena. Exactamente, lo que decía Juanma es que casi todas agotadas, sector de preferencias, lo que ya tenía hace rato, preferencia norte. Churín en remojos, diría un español. Hay que ver qué va Olimpia a pasar con la posibilidad de que puedan entrar en lista de concentrados Richard Ortiz, el Tucu Salazar y Saúl Salcedo. Saúl Salcedo, sí señor. Esas son las novedades con respecto al clásico. Sobre el panorama de los equipos paraguayos, Fabio, brevemente. Bueno. Ameliano está cerca de clasificar al playoff de la Sudamericana, ¿verdad? Sí. Luqueño virtualmente fuera. No, Luqueño está demasiado lejos, tiene un solo punto. No, está fuera. Nacional ya se eliminó oficialmente.
Sí, también. Después el otro, ¿quién queda? ¿Trinidense? Trinidense es el último en su grupo, tiene 3 puntos gracias al triunfo sobre Nacional Potosí. Y después los otros están para pelear el primer y segundo puesto. Se va a definir entre Fortaleza y Boca. O sea, queda fuera también Trinidense. Sí, queda y después, ¿quién nos queda como representante paraguayo? Libertad, Copa Libertadores. Copa Libertadores, sí. Libertad. Sí. Está también complicado su tema, ¿verdad? Si gana Nacional en San Cristóbal, está obligado a ganarle a River. O si no, se elimina a Libertad. Ya en la próxima fecha. Sería la penúltima fecha de la Libertadores. De la Libertadores, si Nacional de Montevideo va y gana en Venezuela contra Táchira, chao Pimpinela, salvo que Libertad le gane en el Monumental a River. Y después, en la última fecha, por diferencia de goles, tiene que hacerle muchos goles a Nacional. Sí ocurre eso, ¿verdad? De que gane Nacional en San Cristóbal. Está complicado. Cerro Porteño. Y Cerro Porteño está muy bien. Cerro está con 5 con Fluminense. Con Fluminense. Próximo rival Fluminense en Río. Sí. Pero hoy juegan Colo-Colo y Fluminense. Exactamente. ¿Y cómo está Colo-Colo? ¿Cuántos puntos? 3 creo que tiene Colo-Colo. Colo-Colo tiene 4. Un empate con Alianza y una victoria contra Cerro. Correcto, 4 Colo-Colo. Si gana hoy puede ir a 7 puntos Colo-Colo. Sí. Exactamente. Y Fluminense puede ir a 8. Que quizás sea el mejor resultado que pueda esperarse. Y acá conviene para Cerro, lo que nos conviene es que gane Fluminense, hermano querido. Así porque mismo. A Cerro le queda Fluminense en Río y Colo-Colo acá en casa. Sí, en la Nueva Olla. El tema. Y los dos están complicados. Acá se define en la última fecha. Y acá se define en la última fecha. El empate fue malo porque supone que hoy gana Colo-Colo. Poner nomás que gana. Sí, Vidal ahí le lleva todo y Fluminense está mal. Sí. Yo no creo que Colo-Colo gane. Colo-Colo va a pasar a ser líder. Yo lo veo factible. Yo lo veo factible. ¿Pero qué va a poner equipo suplente, Pico, que es Fluminense? Está muy mal Fluminense. Fluminense está... Y Colo-Colo puede... No, pero estos equipos aceleran ya en la recta final. Para clasificar y después a partir de octavo de final. Y eso se refieren todos los cerristas. Mira que los dos Carioca están mal. Claro que aceleren, ¿verdad? Pero está mal. Thiago Silva ya está para jugar en... No puede jugar todavía ahora. Tendría que ser anotado primero. Inscrito para... sería si pasa... Recién. Exactamente. No, yo digo, una de esas por ahí gana Colo-Colo y... se complica si suman Perú. Hasta puede venir con 8 puntos acá y Cerro tiene que ganar y esperar una diferencia de gol, no solo ganando. Por eso el punto de ayer, vimos con los muchachos de Cerro manoteaban, se quedaban con la mano en la cintura, pues sabían que la victoria era ganable. Sí, era ganable el partido. Era ganable. Y antes de irnos, lo que quería comentar nomás que Boca Juniors se quedó acá, no puede volver a Buenos Aires por el tema del paro general, no hay aviones. Entonces va a practicar, para la gente que quiere mirar lejos, hay muchos hinchas de Boca acá. A las 5 de la tarde va a practicar en la Conmebol hoy. Y mañana va a practicar a las 10 de la mañana en la Conmebol de vuelta. Ya arranca el clásico, ya arranca el fútbol argentino, había sido el fin de semana. Otra vez. Y Boca va a hacer sus 2 últimos entrenamientos aquí. Hoy a las 5 de la tarde en la Conmebol, donde suele entrenar Libertad. Y mañana a las 10 de la mañana no hay aeropuerto disponible, está todo de paro. Y no pueden viajar, entonces mañana a la tarde recién vuelve de Boca. Se quedan en el hotel y con 2 prácticas, 2 entrenamientos, informado ahí la prensa argentina. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En EPEN Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí en EPEN Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Detalle nomás antes de tu tránsito, discúlpame. Sí, Fabio. adelante. Wilson, pues están estas cosas de informaciones de color
que hacen al fútbol, ¿verdad? José Lu es cuñado de Carvajal. De hecho, se acordó José Lu ayer de Carvajal. Dijo, no, yo comparto mucho con él. Y ahora entiendo. Es cuñado de Carvajal, se casaron con unas mellizas. Igualitas son las 12, mira, uno está con José Luis y la otra está con... No tiene nada las mellizas, ¿verdad? Ariel, no vayan así, ¿cómo No. Seguí, Fabio, con el tránsito. Bueno, vamos al tránsito porque tenemos sobre Avenida Santa Teresa una dificultad importante con acceso a autopista. El semáforo con la gente ahí esperando justamente para poder pasar se extiende hasta Denis Roa, es decir, desde Denis Roa hasta ya autopista sobre Santa Teresa con dificultades en el tráfico para el cruce del semáforo. Y como siempre, no te olvides pasar por tu Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Norman Rier, presidente trinidense, habló con nosotros. Una jornada muy emotiva para los hinchas trinidenses, casi llenaron la bandeja que les correspondía. Después los hinchas de Boca y lastimosamente se puede decir con ayuda arbitral, ¿verdad? Pues muy a favor de Boca, lastimosamente. Nos vamos con Norman Rier. Bueno, lo primero que tiene en la cabeza es todo lo que hicimos en estos 6 años, ¿verdad? Y que con casi 6 años, y que aquella vez cuando empezamos este grupo dirigencial, lo primero que hicimos fue traerle a todos los vecinos para que pinten una muralla donde dice el club de todos. Y pusieron todos sus manitos, todos los chicos que nos llevaron a pintar, y era un poco el sueño de que el día de mañana gente que no es del Triqui vaya y apoye el Triqui en algún logro que podamos hacer. Y yo tenía muchas dudas respecto a ayer, se hablaba mucho que Boca había ser local, y al final la entrada se repartieron 55-45 más o menos en porcentaje. Mucha gente de favor del trinidense habla de su apoyo, y eso la verdad que es algo indescriptible porque fueron a apoyar a un club de barrio que sea o no sea el trinidense, de alguna forma uno siente esa sensación de vamos a apoyarle. Yo recuerdo que yo me he ido al partido de Capital contra Boca acá bajo ese mismo sentimiento, ¿verdad? Y eso la verdad que me pareció oportuno agradecer, porque me moría de ganas de regalarle a los trinidenses una victoria, pero
con la foto de ayer, más ganas tenía de que esa gente pueda salir con esa sensación de que se puede, ¿verdad? Y estuvimos cerca, no se pudo, pero me parece que Trinidense mostró la cara que tenía que mostrar independientemente del resultado. ¿No gustó el arbitraje? ¿Pensás que fue muy a favor del visitante, Norman? Bueno, mira, nada que no quiero hablar del arbitraje. No es mi estilo. Eso prefiero, cuando cortemos, escucharlo a ustedes y la opinión de ustedes, los periodistas que vieron de afuera y que tienen mucho más capacidad que yo para analizar el desempeño del arbitraje. Yo solamente me remito a decir que estoy orgulloso de los jugadores, del profe, de Johnny, de los dirigentes, de todos los trinidenses por lo que se logró ayer, por lo que hicimos ayer. Organizar un evento de este tipo fuera de la cancha también es un desafío, y esa parte le dejo a ustedes. Brian Andrada, ¿cuándo y cómo vino a Trinidense? El hombre que marcó el gol, le marcó ayer a Boca.